Hola, buenos días. Empezamos un nuevo podcast. Este es el segundo capítulo. En este caso traigo a Ale Román, que es técnico en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ¿verdad? Mm. Y bueno, esta vez lo voy a hacer distinto. Voy a dejar que él mismo diga quién es y tal. Y bueno, a una introducción de quién eres y tal. A ver, Vale, pues para bueno, como ya he conocerte. dicho, me llamo Ale, estudié desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es un grado superior, y pues ahora mismo pues llevo unos 6 meses trabajando para una multinacional de programador. Bueno, más o menos te explico cómo va, ¿no? Te voy a hacer una serie de preguntas en las que vas a contar cómo fue tu curso académico y ya luego nos pondremos en base, como transcurra la conversación, iremos metiéndonos más en lo que es tu trabajo, ¿vale? Lo primero que te quería preguntar es cómo fue ese clip que te dio en la cabeza por decir, pues coño, voy a estudiar esto, que me gusta o que le he visto salida y tal. Que nos lo explique, claro. Vale, pues bueno, yo no quería estudiar eso, o sea, yo iba para otra carrera totalmente diferente, quería estudiar una carrera universitaria, y cuando empecé a interesarme ya por bachillerato, de que yo ya lo estaba cursando, y fui a ver la carrera, las asignaturas que tenía, todos los años que había que quedarme, y al final todo lo que había metido de ahí por un medio, dije, realmente esto no es lo que quiero. Y me tiré unos meses pensando en todas las posibilidades que tenía, porque al final no me gustaba ninguna carrera, y digo, ¿qué es lo menos horrible que puedo hacer por lo menos para hacer algo con mi vida? Y tú tenías una buena nota como para entrar en una carrera en bachillerato, Exactamente. ¿verdad? Yo iba, pero para sacar nota y para entrar a la carrera que me diera la gana. Pero es que ninguna me gustaba. Entonces, al final, entre me lo estaba pensando que sí y que no, vi que al lado de mi casa hay un centro privado que daban la opción a hacer un curso, no era homologado, no era oficial, pero era el desarrollo de videojuegos. Y como tenía su sobrenombre y tal, pues al final dije, oye, pues me puedo meter, estudio, que es algo que me gusta al final, porque la parte del diseño, de informática, era un poco por lo que yo tiraba. Decir, no es que algo me llame de verdad, pero bueno, entre lo que cabe, pues el diseño de informática pues sí que me gustaba. Y eso lo tenía ambas cosas, entonces dije, coño, es perfecto. Pero bueno, había que pagar muchísimo, que realmente no era un problema, pero el problema es que era bastante nuevo. Y digo, pues no sé si de verdad tiene salida esto. Decir que sí, que tiene su nombre, que tal, pero si estudio esto de verdad voy a ir a algún lado. Y bueno, yo lo estuve hablando con mis padres, me dijeron que al final el dinero que no era problema, Ujú. pero que si al final iba a conseguir trabajo, que al final la meta de estudiar cualquier cosa, de el día de mañana tener un trabajo. Y bueno, yo estaba convencido que sí lo quería hacer, me encabezoné, pero me dijeron que me esperase un año que saliera la primera promoción de ese centro, que yo me hiciera el contacto, y si de verdad esa gente conseguía trabajo, pues meterme a estudiarlo, porque al final iba a haber poca gente que lo hiciera. Y bueno, yo me iba a tirar un año sabático, y por septiembre, octubre, me contó un amigo que estaba estudiando ciberseguridad. A lo que yo dije, oye, pues esto yo no me lo había planteado. Y empecé a buscar información por internet y me llamaron de un centro de Madrid en el que me dijeron, pues mira, si a ti lo que te gustaba era el desarrollo de la programación, el diseño tal, pues te puedes meter en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que toca desarrollo web, de ordenador, de plataforma, de móvil, de videojuegos, que al final lo tocas todo. Y dio la casualidad que aquí en Andalucía no, pero en Madrid todavía me podía apuntar en esa fecha, porque no había cerrado como el plazo de inscripción y tal, y aunque entrara un poco más tarde, que me podía apuntar. Y me dio el venazo y de un día para otro dije, pues venga, me apunto. Yo llegué a mi casa, se lo conté a mis padres de, oye, que me voy a apuntar a esto, que este año al final sí estudio, que yo no me tiro un año parado. Y claro, fue un poco de shock de decir, como que de un día para otro, que esta mañana estaba en la autoescuela y no me va a venir con que va a estudiar un grado superior. Pero bueno, yo lo veía bien, me dijeron que tenía mucha salida, que ahí el 90% de la gente sale con trabajo, pero nada más terminado. Que ni siquiera es que vaya a terminar y dentro de unos meses, unos años vaya a encontrar algo, sino que todo el mundo sale con trabajo. Y está comprobado. Claro, Está y está bastante comprobado. comprobado. Que ni siquiera es que me lo estén vendiendo a mí para sacarme el dinero, sino que era verdad. Y claro, digo, al final, pues no es lo que yo decía de videojuegos, de parte de desarrollo, parte de diseño, pero medianamente estaba ahí.
Y yo como si estaba buscando eso de qué es lo menos horrible que puedo hacer, pues tampoco me parecía tan mal. Y digo, oye, pues vamos. Y bueno, yo empecé a hacerlo y pues al principio no tenía ni idea de nada. O sea, yo informática menos uno. Es más, el primer proyecto que hice me acuerdo que era un trabajo que nos mandaba uno de los profesores y nos dijo descargar este programa que sirve, bueno, para programar en sí, que ese es el programa que íbamos a usar, el entorno de desarrollo. Me tiré, pues pueden ser 4 o 5 horas, una tarde entera para abrir un proyecto. No, o sea, yo ya lo tenía descargado, lo tenía abierto. Venía en inglés, eso también tengo que decirlo. Pero digo, ¿dónde tengo que pinchar para que se me abra el proyecto? Porque yo veía al profesor que había el suyo, que ya tenía como los paquetes, las dependencias, todo metido ya. Y yo no quería una hoja en blanco, yo quería que todo eso viniera ya puesto, pero yo no sabía cómo. Y me tiré una tarde entera yo escribiéndole a amigos, a gente, diciendo, pero esto cómo es, que estoy liado, no sé cómo va. Yo estoy abriendo aquí pestañas una tras otra y eso no funciona. Y nada, una tarde entera para abrirlo. Pero que después de eso, pues, el ir cogiendo un poquito de práctica, nada más entender lo básico ya me ayudó muchísimo. Pero eso poquito a poco, pues aprendí súper rápido. Yo estaba muy contento. Y una preguntilla sobre, para que la gente lo sepa, el público es gratis, pero ¿en cuánto más o menos está la media de cuánto te suelen cobrar por privado? O sea, hay algunos que cobran más, otros que cobran menos, pero en cuánto está el límite y el mínimo? Pues yo, como te he dicho, lo estudié en Madrid, en un centro privado, por eso también que me dejaran apuntarme tan tarde, que no fue ni meterme prisa ni nada, yo dije, me voy a apuntar. Y a mí me costó más o menos el primer año 2.000 euros y el segundo año, al ser menos, porque solo un cuatri y después las prácticas, me costó 1.500. Pero lo que tengo entendido también que aquí en Málaga, por ejemplo, pues cuesta unos 3.000 euros y el segundo año 2.000. Es depende del centro en el que te escribas. Al final siempre es preguntarle un poco y cada centro tiene su precio. Y también hay muchas compañías que incluso hacen de intermediario y al final te quieren sacar incluso más dinero. Es un poco informarte también de lo que hay en tu zona y ¿Y qué es lo mejor? al final entre pues 1.500 y 3.000 euros, pues ahí está. Te puedes buscar más barato, más caro. También es importante saber el sobrenombre que tiene tu escuela, porque mi centro también tenía una bolsa de trabajo propia, que al final yo no entraba en esa bolsa de trabajo ¿No porque te hizo falta? Había mucho no me trabajo. hizo falta, entré por otro lado, pero que incluso ellos tenían ahí su bolsa de trabajo donde hay ofertas que no me puede encontrar en ninguna otra plataforma y que ellos me buscan el trabajo e incluso mi profesora, antes de yo terminar de estudiar las prácticas, me mandaba ofertas de trabajo de, oye, que ha salido esto, si quieres apuntarte. Ahí Antes de está. terminar el curso. Antes de terminar el curso ya me estaban mandando ofertas de trabajo. No veas, empezar a trabajar antes de terminar el curso, eso significa que es un Claro. buen estudio. Las cosas... hay Decirme nada más que terminar la consumirlo. práctica, al día siguiente ya estás trabajando. Eso está muy bien. Y tú tienes compañeros, aunque sea de la empresa, o amigos que hayan estudiado lo mismo que tú, pero por público, Sí. y podría decir algunas diferencias que hay entre lo público y lo privado que hayáis hablado entre ustedes. Pues en la empresa pues tampoco conozco mucha gente que lo haya hecho. Sí sé que hay varios que lo han hecho. Vaya, uno de mis compañeros con el que más me hablo, él también ha estudiado lo mismo que yo, pero ya no le he preguntado si es público o privado. Pero en las prácticas sí había gente que la mayoría lo habían hecho por público y al final estaban en las mismas prácticas que yo. Y bueno, yo tuve un problema con hacerlo por lo privado, esto sí es verdad. Al final tengo muchas facilidades, pero el problema que yo tuve es que yo quería hacer las prácticas en Madrid, mi centro era de Madrid, y me dieron unas prácticas en Málaga sin preguntarme, sin nada, me dijeron, este es la empresa donde tú vas a hacer las prácticas. Y a mis compañeros que se estudian por público le dieron una lista con las empresas disponibles y como que en la clase suya dije los que tienen más nota eligen primero y vamos bajando. Claro, el que tenga más nota es el primero que elige y le dan la lista de empresas y dice tú haz la que tú quieras. Entonces yo tuve ese problema de que me dijeron no, esta es la empresa que te ha tocado. Y yo no quería ir a esa empresa porque no hacían exactamente lo que yo quería, de que había empresas que me podían dar más facilidades o podía hacer otra cosa. Yo tiraba más por el desarrollar aplicaciones de ordenador o de móvil y a mí me mandaron una empresa página web y dije yo es que allí no quiero ir porque es más mi grado superior es desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que sí, que tocamos cosas de web pero tocamos videojuegos, tocamos aplicaciones de ordenador nativas, hacemos programas también que es todo interno, hacemos aplicaciones de móviles
Y me mandan una empresa de página web que es lo que menos he tocado. Digo, pues no me apetece. Digo, es que no quiero. Y encima aquí en Málaga, que me dijeron, no, esa es la tuya y es la que tienes. Y yo, pues no me parece. Yo me estuve quejando una y otra vez y no me daban ninguna solución. Aquí en Málaga, pues mis compañeros eligieron la empresa y tal cual. Y también, pues, lo bueno que yo tuve en el privado, que es también una diferencia, es la cercanía de los profesores. Ya no es el centro como lo que te contaba de las prácticas, de que fue lo de secretaría y gestión lo que me llevaron a las prácticas, sino los profesores en sí, al estar en el privado, pues eran mucho más atentos de que teníamos sus correos, le podíamos preguntar todas las dudas que quisiéramos. Ya no se me publica como será. Yo tengo compañeros que me han dicho que los profesores van cada uno a su bola, y otros compañeros que me han dicho que el profesor es maravilloso, que tienen hasta los números de WhatsApp y que cualquier cosa lo hablan con ellos. Claro, eso depende siempre del instituto al que vaya, los profesores que Claro, toque. eso al final Eso un sea- poco tener suerte. Claro, da igual grado, da igual bachillerato que la ha hecho, que siempre hay profesores mejores, Yo profesores una cosa peores. muy buena que tenía en el privado es que nosotros lo hacíamos todo por una plataforma propia del centro. Entonces todas las clases se quedaban grabadas. Yo, por ejemplo, pues tenía 4 o 5 horas de clase a la semana, que eso también es una gran diferencia. De que yo tenía 2 horas de clase los martes y 2 horas de clase los jueves. En un centro público tú vas todos los días. Al final eso es diferencia entre que un sitio puede aprovechar mucho más el tiempo, también depende del profesor. Porque no es lo mismo que te expliquen todo en una hora que te lo expliquen en una semana. O a lo mejor en una hora hacer el doble que una semana entera. Depende mucho del profesor. Pero bueno, yo tenía muy pocas horas de clase y todo se queda grabado incluso. De eso, de que tenía clase de 8 a 9 y después de 1 a 2. Si no me apetecía esa hora o si ese día no quería madrugar, o incluso había gente que estaba trabajando. Te lo puedes ver por la noche, en cualquier otro momento. Y antes del examen, pues también te todas las clases para vértelas de nuevo. Y como pues, al final son 10, 20 clases lo que tenía en general, pues te las puedes ver antes del examen. Otra cosa también es que ni siquiera tenía exámenes por tema ni cada cierto tiempo. Yo tenía 2 cuatrimestres, hacía 4 o 5 asignaturas durante un cuatrimestre, creo que tuve 6, me examiné en enero y después de enero a junio pues tenía otras 4 o 5 asignaturas que me las volví a examinar. Y todo era tipo test y al acabar cada tema me hacían... como que me daban un test con 20 o 30 preguntas que al final eran las preguntas del examen. Directamente yo al final de cada tema hacía esos test y ya sabía qué preguntas me iban a caer en el examen. Yo iba preparadísimo, tipo, antes del examen una semana antes empezaba a hacer los test una y otra vez y cuando llegaba el examen me sabía las preguntas. En un público pues no, al final lo que me han dicho algunos compañeros de la práctica es que yo llegaba al examen y pues los ponía a programar en el examen. A mí me hacía un tipo test, era mucho más sencillo. Y si no, gente que tenía exámenes pues todos los meses, o incluso gente que no tenía exámenes, que era por proyecto. De decir, nosotros a lo largo del curso vamos a hacer un proyecto y yo al final eso es lo que voy a valorar. Entonces hay mucha diferencia entre haberlo hecho como yo, que lo hice también en modalidad online, que ni siquiera era presencial, los exámenes eran presenciales, pero yo estudiaba desde mi casa y a la hora que me daba la gana. Entonces yo tuve mucha facilidad en el tema de hacerlo tipo test y que los profesores siempre estaban ahí, que me contestaban al momento para resolver cualquier duda. Y al ser pocas horas también, pues había veces que los profesores decían, oye, pues tal día si queréis hacemos una clase extra y resolvemos dudas o hacemos algún ejercicio. Los profesores eran muy atentos. Entonces un público al final también tiene más limitaciones, es decir, estas son las horas de clase que hay, al final lo que te enteras es lo que te enteras durante esa hora y ya depende del profesor el método de evaluación. Allí en el centro privado era este el método de evaluación, estos son tus profesores y estas son las horas a la semana. Pero los profesores eran más flexibles y nos contestaban siempre. Entonces un poco cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, no es que uno sea mejor que el otro. Vale, vale. Voy a apagar el ruido, ¿vale? Vale. Y seguimos. Un segundo. Es que me acabo de acordar. No iba a recortar ni nada, ¿verdad? Es que había un ruidito que ya en el otro vídeo sale en el anterior y no quería que saliera en este, entonces me he levantado a apagarlo. Pero bueno, seguimos. Quería preguntarte otra cosilla. Hemos estado hablando de profesores que es Sí. distinto, hemos estado hablando de que es público y que es privado, que es distinto, pero hay una cosa que siempre es igual, o debe ser igual, que son las asignaturas de cada grado, porque dentro de cada grado serán unas asignaturas específicas para aprender. Coño.
Nunca, ¿sabes lo que digo, no? Y quería preguntarte cuáles son las asignaturas que tú ves que, si te acuerdas de casi todas, Sí. que más o menos me diga, pues mira, hay este tipo de asignaturas, este tipo de asignaturas y estas asignaturas. Y dentro de las asignaturas que haya, que me diga si puede, cuáles eran las que más te gustan o cuáles eran las que más te disgustan y cuáles las que te parecen más fáciles o más difíciles. Vale. Pues eso también es una diferencia del público y el privado, también por destacarlo. Que en el público te dan tus asignaturas y ya está, son inamovibles. Que tú tienes unas el primer año y otras el segundo año. Yo, al haberlo hecho en el privado, pues me pusieron más asignaturas del primer año para que el segundo año fuera mucho más liviano, porque son 4 meses solo. Entonces dijeron, vamos a reducirte el número de asignaturas del segundo año. Entonces, algunas como que son. Que las hacen en todos los grados superiores, que son asignaturas generales, como FOL, como gestión de empresas. Esas son asignaturas que no tienen nada que ver con el grado, pero bueno, están ahí al final. Pero eso todo el está mundo en las hace. todos los grados realmente. Por eso. Pero que yo lo que tengo entendido que en el público, por ejemplo, tú haces FOL en el primer año y gestión de empresas en el segundo. Yo hice las dos en el primero, junto con otra asignatura que era inglés para grado superior. También lo hice en el primer curso. Y así como asignaturas ya más técnicas que se meten dentro del grado, pues tenía programación, era una asignatura que se llamaba así, programación, gestión de bases de datos, luego tenía también, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era, bueno, no me acuerdo, era más de informática en general también, tenía un par de asignaturas que eran así, como de introducción, más bien teórica, entonces el primer año tenía las dos asignaturas como anuales, troncales, gordas, que eran programación y bases de datos, y otras dos como de teoría de informática y como un poco de introducción. Y después las otras tres que eran inglés, FOL y acceso a datos. No, acceso a datos no, gestión de empresas. Y bueno, en el primer año, pues eso, FOL, gestión de empresas, en mucha teoría de leyes, de tipos de empresas, tipos de contratos, las horas que debes echar, de que si tienes un tipo de contrato cuántas horas puedes, muchas cosas así de rollo que hincharte a tu vida y ya está. Luego, la asignatura esta de introducción, pues un poco, bastante coñazo diría yo, porque yo la verdad que me la saltaba, directamente hacía los test y decía, pues ya está. Porque al final no llegué a tocar nada con esa asignatura, era verte las clases que te decían, bueno, estos son los tipos de conexiones que hay para un ordenador. Claro, luego realmente eso era una introducción, que Claro. más o menos es un poco Que se de cuenta general. como una asignatura como tal, pero que no tenía nada que ver con lo que yo estoy haciendo hoy día. Claro, que se le llama asignatura porque hay que ponerle un nombre, Sí. pero que luego era una serie de conocimientos que lo que te daban Claro. era como un inicio, una base para luego poder entender bien Sí. lo siguiente, lo importante que ibas a estudiar, ¿verdad? Era como una base de informática general. Entonces, eso de que te hacían muchas preguntas de tipo de conexiones, al final también de redes, de wifi, de conexión de una cosa, de también cómo conectar un ordenador a varios sitios, el descargarte programas, el sitio peligroso, por así decirlo, la red. Son muchos conocimientos que sí que está bien saberlo, pero son muy generales, tampoco tienen nada que ver. Y pues tenía dos asignaturas de eso. Pero también lo importante es que los mismos profesores que me daban esa asignatura me daban las dos, las troncales. O sea, un profesor me daba una asignatura de esta y la otra de programación, y la otra me daba la otra asignatura y la de base de datos. Entonces, una nos daban teoría y la otra era totalmente práctica, tanto base de datos como programación. En programación, bueno, el profesor dio por entendido muchas cosas, empezó desde el principio pensando que todos teníamos una base y que sabíamos qué era programar, por eso me costó tanto empezar con el día ese del programa que he contado antes. Y bueno, empecé desde el principio, nos dio un lenguaje de programación que es PSaint, que eso es como de introducción, no se usa para trabajar. Es un poco para coger esos conocimientos de cómo se programa, cómo se ponen las palabras, tal. También era en español, que no se programa en español, pero bueno, eso tenía cosas como escribir, leer, y lo ponía ahí y el programa actuaba. Nos lo dio en el primer tema, para hacernos saber qué era programar, y ya después empezamos a trabajar con Java, con Eclipse, que es el entorno de desarrollo, y ya empecé a hacer cosas un poquito más grandes, cada vez un poquillo más. Y en base de datos, pues iba como 50-50. Llevábamos al principio un poco de teoría de cómo se hacen las cosas, las consultas a la base de datos, las actualizaciones, el meter clientes, el sacarlo.
Y después la profesora siempre nos ponía ejercicios al final de cada clase, como para asentar los conocimientos. De decir, lo que me ha explicado hoy, pues que sí, que te puedo decir todo lo que tú quieras, pero se hace esto, esta línea de código, esto es lo que tú tienes que poner. Y nos daba las cosas muy claras, esa es la mejor profesora que he tenido. Y de todas las asignaturas, ¿cuáles son las que tú dices que son las que más te gustan y cuáles son las que tú dices, joder, qué coñazo de asignatura? Que tú Pues, digas, tanto del primero como del segundo año, en general, ¿sabes? O sea, de todas bueno, las ahora explico juntas. también lo que hice segundo año, porque Bueno, sí, fue es muy verdad. diferente. Ah, es verdad. Entonces, durante el primer año, la que más me gustó fue programación. También la que saqué menos notas. Pero porque al final era la más interactiva, por así decirlo, en la que hacíamos más cosas prácticas, nos mandaba ejercicios, nos iba mandando cosas. Y al final, como era la que más código tocaba, más hacía, pues la que más acabó gustándome porque yo no tenía ni idea de programar. Y al final descubrí pues que, oye, que al final estaba bien, que cualquiera puede aprenderlo y que me gustó. Al final todo eso que ve todo el mundo en las pantallas, tanto código, pues el aprender a leerlo y el tocarlo y el poder hacer un programa que funcione, que haga lo que tú quieras, pues es una satisfacción que te lleva todo en el momento de decir, oye, pues al final esto sirve para algo. Y pues al final estaba chulo, ¿vale? Se te pasan las horas de decir, pues estoy haciendo, y que al final funciona. Eso era una locura. Entonces fue la que más me gustó y después la que más coñazo, pues... Fall. 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 No la he dado, pero Es siempre que- es la misma respuesta en todo el mundo. Fall. El estudiar el tipo de contrato, que sí, que al final viene bien cuando tú vas a entrar a una empresa, Claro. sabes un poco de tener una base. Pero se podría resumir mucho más. Sí, sí, eso es Yo no verdad. tengo que saber que un trabajador con menos de 16 años que solo puede trabajar por los tipos de contrato, cuántas horas puede echar, que si es que son muchas cosas que... Y que tampoco luego necesitan. realmente nosotros ya somos mayores, nosotros ya no Exacto. tenemos 16 años, ya no Digo, nos pues hace quiero falta saber saberlo eso. esto. Claro, claro, es Que al normal. final sí está bien saberlo por un poco de cultura general, pero mucha información que no tiene. Y que luego, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, realmente a lo mejor como estoy yo, Mm. si te interesa saber los tipos de contrato que hay. Yo, por ejemplo, estoy en temporal ahora mismo, en contrato en temporal, que es una santa mierda, las cosas como son. Pero tú que realmente vas a entrar en un trabajo en condiciones, Claro. que vas a entrar o con un contrato parcial en condiciones, que lo único que tienes que saber es que parcial es media jornada, Sí. o saber que es un fijo o un indefinido, que al fin y al cabo es un buen contrato, es eso, es saber que puedes coger un parcial si es lo que te interesa o un contrato, Sí, ya te digo, a jornada completa, a jornada indefinido. completa, indefinido, que sea fijo y que te digan los beneficios que tiene cada uno, Claro. pero tampoco te tiene que ir si tiene Pero menos de que- 16, si es legal trabajar con menos de 16, si es que tus padres te tienen que firmar para trabajar, todo eso ya no te Que yo interesa. ahora mismo, supongo que es porque he tenido suerte también, pero en la empresa en la que estoy, que estoy fijo, mi contrato es indefinido y que lo pone todo muy claro. Eso ahora lo Eso dejamos después lo también. hablamos también. Que bueno, como iba contando también, pues el primer año, pues eso, la asignatura, la que horrible, fue, pero porque es demasiada información que después no me ha hecho falta. Que está bien saberla, pero que va. Sí, sí, un poquito de cultura, así vas a hablar con la gente Sí, y poco sí. más, es para lo que te sirve. Y que lo que fue muy diferente el segundo año, que esto no creo que lo haga un instituto público. Que también Espérate, es antes de que diferente. entremos al segundo año, quería preguntarte una cosilla y es que se me ha olvidado antes comentarlo. Tú y yo hemos hablado de este grado, puesto que yo quiero estudiar este año. Y este grado hemos hablado siempre de que sobre todo es más práctico que teórico, Sí. ¿verdad? Entonces quiero que nos cuentes más o menos, o por porcentaje o que tú te acuerdes de decir, pues mira, de 8 meses, casi 7 o casi 6 meses han sido prácticas. ¿Sabes lo que te digo? Vale, pues ahí, siguiendo con el primer año de grado, la cosa es que yo no tenía deberes. Eso es otra cosa del privado, que nunca me mandaron deberes para casa. Entonces, tenía esas asignaturas tan teóricas que he comentado y después en las prácticas, pues sí que me decían, oye, que vamos a hacer un programa. Entonces yo me veía las clases y al final, lo que realmente sí yo hacía por mi cuenta era programar, era todo práctico. Que después las clases al final el profesor comparte pantalla, empieza a programar delante tuya, para decirte, mira, así se hace tal cosa, así puede hacer esto, así puede hacer lo otro. Pero que al final yo en mi casa, después de verme esa clase, lo que sí que tenía que hacer era todo práctico. Era coger lo que me ha enseñado el profesor, pasarme los apuntes, el PDF por un lado y el programa por otro y escribir código. Y que al final el 100% del tiempo que he estado yo en mi casa ha sido programando y haciendo cosas prácticas. Que al final también había la profesora de base de datos
que nos enseñaba cosas en clase y decía, no, pero claro, porque eran clases en directo cuando me conectaba, porque otras veces las veía por mi cuenta. Decía, no, pero abrí la clase por un lado y el programa por otro. Y mientras yo lo voy a hacer, Vais vosotros lo vais a hacer practicando. también. Y muchas veces que esa profesora pues sí que era mucho más interactiva, así decirlo, por nosotros. Entonces decía, bueno, si yo escribo esto, ¿qué es lo que va a dar como resultado? ¿O qué debería poner aquí? Nos iba preguntando a nosotros. Que eso también se agradece mucho a las clases virtuales. Porque no es el mismo profesor que te empieza a contar teoría o que empieza a programar delante tuya, a una profesora que te va preguntando de Claro, porque qué os tiene piensas. más atento. Claro, Es así. de tú qué pondrías aquí. O venga, alguien al azar de los que están conectados, tú, tal persona. ¿Qué es lo que hay que poner aquí para que salga esto? Entonces al final yo creo que fue la gran mayoría práctico por el hecho de que después en casa todo lo que hacía era escribir código y trabajarlo, que al final es lo que estoy haciendo a día de hoy. Que tampoco es como si tú fueras a una escuela de la ESO, de bachillerato, una carrera, que puedes hacer deberes, ejercicios, pero que no te sirven al final después de forma tan práctica en el mundo laboral. Yo lo que estaba haciendo es lo mismo que puedo hacer hoy día. Es lo mismo que puede hacer ahora mismo en el Claro, trabajo. ese es el punto, es decir, que lo que estaba haciendo me iba a servir de verdad. Claro, coño, eso es que un estudio que te prepare para el mundo laboral es lo Ese que es el punto. realmente deberían Sí. hacer tanto público como privado. Claro. Que es una cosa que no hacen público preferentemente. Pero sí lo que sé en el público es que como al final tenían más horas en clase Claro. que yo, pues sí que los profesores lo que me han contado es que todo el mundo tenía su ordenador en clase y todos se ponían a programar a la vez. Y el profesor ponía un ejercicio al pizarra y lo iban haciendo todos a la vez. Tú sabes, ya es curiosidad Sí. mía, ¿tú sabes si en el público es tu ordenador o allí hay ordenadores o no lo sabes? Pues yo tengo entendido que por lo general que sí tienen ordenadores allí en la clase. Pero luego para trabajar en casa, Para trabajar en casa sí hace falta el tuyo. tu ordenador. Sí. Y esto lo hemos hablado muchas veces, no te hace falta un ordenador potente, te hace con un ordenador normal, aunque sea un poquillo más antiguo, te apaña. Yo también me comí mucho la cabeza con eso porque yo no sabía, entonces hubo uno de los temas que tocamos, creo que fue, ni siquiera fue en programación, fue una de las asignaturas teóricas que al final nos dijeron de descargarnos los programas para hacer máquinas virtuales, de directamente tú tienes un ordenador Windows y abres una ventana que hay un ordenador de Linux dentro. Por ejemplo, para tocar comandos de Linux, que eso pues se hace diferente en Sí, Windows. lo que en viene a ser un otros, ¿no? simulador a lo mejor, Claro, ¿no? exactamente eso, una máquina virtual al final es un simulador. Y yo en ese punto estaba tocando muchos simuladores a la vez y también por probarle un poco de simulador de teléfono Android, de teléfono iOS, que los de iPhone, de Linux y tal. Y mi ordenador iba petadísimo, y era un i7, que tampoco es que fuera un ordenador malo. Entonces yo empecé a decir, ¿y si me hace falta un ordenador mejor? Me voy a tener que comprar algo y era el dinero que me tengo que gastar. Pero que va, eso fue una cosa puntual de que nos enseñaron a hacer máquinas virtuales y no volvimos a tocarlas. También muy bueno hacer una máquina virtual porque al final estás instalando cosas en el ordenador, en la máquina, que no las tienes que instalar en tu ordenador propio. Que nos lo dijeron más de hacer una máquina virtual siempre que podáis, porque así todo lo que tengáis que instalar y todo lo que tengáis que usar para hacer este programa se va a quedar ahí y no No va está a llenando ocupar. de basura tu ordenador. Claro. Que a lo mejor tú estás descargando una cosa tras otra y Y te una vez ocupa ya no- sitio, hace que vaya más lento y tal, y después no lo vas a usar. Una vez ya no te haga falta, si lo tienes que borrar, para Claro. borrarlo todo directamente, borra la máquina virtual. Exactamente. Y te ahorra borrar uno a uno. Por eso yo pensé que necesitaba un ordenador mucho más potente y al final ni siquiera me hacía falta. Vale. Y una cosa, para que entendamos todo, porque Ujú. cualquier persona que quiera estudiar esto y esté escuchando el podcast, nos esté escuchando ahora mismo, Sí. y con todo lo que hemos hablado, yo por ejemplo, a mí me dice que es programación y yo no te sabría explicar. Y a mí me dice que es una base de datos y Claro, por lo todo- harto te lo podría decir, pero una no base sé. de datos todo el mundo sabe lo que es hasta que hay que explicarlo. Claro, ahí está la cosa. Y tú estás diciendo programación, Sí. por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en la... En la programación es lo más sencillo como si fuera un Word. Directamente puedes programar en un archivo de texto plano, el típico que tú usas con las notas de Windows. Sí, que sale Eso. las letras face. Tú puedes programar ahí. Si eso ya sirve para programar. Los programas que yo uso realmente son editores de texto, pero con muchas herramientas que te lo facilitan. Al final me autocompletan el código, me dicen dónde me estoy equivocando, me hacen sugerencias. Son editores de texto, pero que están enfocados a eso para hacerte sugerencias y darte la herramienta que necesites para que sea mucho más fácil. Claro, sería una nota, como la del móvil, Sí. como la del ordenador, en la que tú vas escribiendo y
para no tener que escribirlo entero, Claro, o que y- te va facilitando Mm. el poder hacerlo entero, que te ocupe menos tiempo, que te sea más fácil, no te sea tan complicado y ese Y tipo que de te da cosas. muchas herramientas, de que te abre documentos nuevos con cosas que necesitas, que te autocompleta las palabras, y que directamente a lo mejor tú escribes una palabra, después viene otra, pues la segunda ya te la está poniendo. Te vas a usar esta y te sale un listado de las cosas que puedes estar usando. Y si no estás en ese listado es porque no la vas a usar o te estás equivocando. Al final es un editor de documentos que te facilita mucho. Bueno, es como cuando estás escribiendo un Word que te sugiere las Exactamente. palabras para el texto, pues lo Es mismo, saberte pero las para 4 palabras básicas que tienes que programar. usar y es escribir un documento. Y ya después el mismo programa este, el editor de texto, pues te ejecuta el documento y al final es que es muy fácil todo porque es como escribir un Word. Tú escribes el Word, le das a guardar, pues es lo mismo que vas a hacer tú en un programa de esto. Escribir el código, darle a guardar, ejecutarlo, que funcione, qué tal. Y estos programas pues al final te dicen dónde está bien, dónde está mal. De que si una cosa la puedes simplificar. Y el hecho de decir, tú escribes un código larguísimo y el programa mismo te dice, todo esto se puede resumir en esta línea. Son cosas que te hace y que es súper sencillo. Y que al final como un editor de documentos pues no necesitas un ordenador potente. Cualquier ordenador de oficina te sirve. Vale. Y ¿cómo explicarías tú lo que es una base de datos, no? Que no me acuerdo si se llamaba Sí, así la asignatura. si No. la asignatura era bases de datos, Sí, tal cual. Una base de datos, pues al final es como un conjunto, un documento, donde empiezan a haber entradas y salidas de información. Es decir, lo más sencillo sería un documento, un Word, una nota, que tú pongas una tabla de clientes. Pues tú Vale. pones Manolito, Pepito, Fulanito, los DNI, y eso está sellado para que nadie pueda entrarse, por lo normal. Después hay cada cosa que cualquiera accede, pero bueno. Una base de datos es una tabla con información. Vale, vale. Y tú las conectas una a otra para que haya más información, menos información. Y al final tú lo que haces en base de datos es mediante otros editores de texto, otros programas así, pues hacer consulta a la base de datos. De la tabla cliente, sácame todas las personas que tengan más de 18 años. O dame los DNI de todas las personas. O muéstrame la tabla entera. Y si no, pues añade un cliente en una fila nueva. Y el cliente número 34, sácamelo. Y eso es lo que haces tú en base de datos. Esa tabla, sacar y meter información. Mira que te estoy escuchando y que luego tengo que editarlo. Yo no sé cuántas veces me voy a escuchar este podcast, nada más que para recordármelo toda la información que me va a hacer falta. Bueno, una vez hemos hablado ya del primer año, vamos a pasar al segundo y vamos a intentar seguir la misma dinámica si se puede, porque Vale. he estado bien. Me dice más o menos qué aplicaciones, La qué asignatura hay más o menos, ya me dice la diferencia entre el primero y el segundo año, que el primero es conjunto para todo y Sí. luego se abre el abanico y ya lo mismo, me dice cuál es más te gusta, cuál es menos te gusta y me da una pequeña explicación Vale. si puede de cada uno. Pues A ver, el segundo gente- año, la verdad que yo, cuando vi la asignatura, tenía muchísimas ganas de cogerlo. Porque había 4 asignaturas principales. Una era desarrollo de móviles y videojuegos. 4 en tu curso privado. Claro. Eso no se puede Porque extrapolar después luego en al público público. tienes también las empresas, que si te meten otra asignatura. Yo es que la hice todas en el primer año, tenía como 8 asignaturas, para después en el segundo año tener solo 4. El público ya lo diré yo. El público ya lo diré yo el año que viene si Pues puedo. eso tenía dispositivos móviles y videojuegos, se llamaba más o menos así. Otra que era desarrollo de interfaces, que es todo lo visual que puedes ver en una aplicación. Otra que era acceso a datos, ya no era base de datos, sino acceso, el toquetearlos. Y otra que era, pues, no me acuerdo el nombre, era más de programación. Entonces, lo que tuvo muy bueno ese año fue que, al solo ser un cuatrimestre, tenía un profesor para todas las asignaturas. Y fuimos durante esos 4 meses pues desarrollando una aplicación que te iba cogiendo asignatura por asignatura. Es decir, la asignatura esta de programación pues hacía el código base. Ahora iba a la asignatura de interfaces, le hacía el diseño. Después te iba a la asignatura de base de datos. Entonces, a tu aplicación que ya se puede mostrar en pantalla, ya ves los botoncitos, ves la ventana, tal, le mete una base de datos para que guarde, mande y tenga información. Y después la otra que estaba más aparte era de acceso a móviles, o sea, desarrollo de móviles y videojuegos. Que esa asignatura sí que me gustó mucho porque nos enseñaron a usar Android Studio, que
un desarrollador, pero solo para móviles. Y que tiene una parte muy chula que es que directamente en el programa te sale un móvil dibujado y tú vas adaptando el componente y le pones, pues aquí quiero una tablita, aquí quiero un botón, aquí quiero una cosa. Y pues está muy bien porque primero pone el componente y después le escribe el código por detrás para que funcionen las cosas. Entonces está muy bien. Y después de videojuegos, pues no tocamos mucho, pero sí nos dieron como la base, toda la información que necesitamos para hacer uno por nuestra cuenta, aunque no hiciéramos nada. Y bueno, lo que tuvo muy bueno ese año fue eso, un profesor para todo, que el profesor tenía mucha experiencia, ya no sé cuántos años siendo ingeniero, trabajando de esto. Bueno, lo bueno de tener de tener un profesor para todo Sí. es que todo va en conjunto, Claro, no es como esa que... era la cosa, de que al final todos esos meses, pues de cada asignatura íbamos cogiendo un poquito para hacer un conjunto. Porque al final de nada te sirve coger datos de una base si no los vas a usar en ningún lado. Claro. Pero si al final coges datos de una base para mostrarlo en la ventanita y por detrás estás haciendo pues que un botón funcione, que te muestre una cosa, ya estás conectando todas las asignaturas. No era como el primer año que te decían, vamos a hacer un programa por aquí, os voy a enseñar a consultar una base de datos. Aquí es donde todo se unía. Y de todas las asignaturas que tenía, al ser en conjunto, ¿tú dirías que había alguna que destacara sobre otra? ¿O que alguna que te costase más y otra que te costase menos? Yo creo que la que más me costó fue acceso a datos. Porque hay muchas formas de sacar datos de una base. Depende de, al final, el programa que use, la librería dentro del sistema, hay muchas maneras. Entonces, como que lo intenté explicar la gran mayoría y al haber tantas, pues costó muchísimo de pillarlo todo. También el problema es que un profesor lo puede enseñar, pero hasta que tú no lo haces, no vas a aprender a hacerlo. A programar al final se aprende programando. Eso es como todo. A ti te pueden explicar cualquier cosa, pero hasta que no lo haces, no vas a saber. Y pues la que más me gustó fue la de dispositivos móviles. Porque al final en esa asignatura sí iba aparte y yo hice varias aplicaciones para mí, que la puedo descargar a día de hoy en mi móvil y usarlas yo por mi cuenta. Y aprendí pues, hoy tiene una aplicación que cueste dinero o directamente no la encuentre, la puedo hacer yo. Que tampoco es que cueste, no cuesta gran cosa, tú la puedes hacer y al final es sencillo. Una vez que lo aprendes todo, pues eso, el tener ese poder de hacerlo. Claro, eso lo hemos hablado. Tenemos un amigo en común al que le ha hecho, Sí. por ejemplo, una aplicación, porque él está en de esto de educación física, ¿no? Sí. Y le hiciste la aplicación. Bueno, al final no llegué a hacérsela por cosas nuestras, pero teníamos ese proyecto de hablar entre los dos y haciéndola. Y que al final es eso, de que cualquier idea que tengas se puede materializar. No es decir, pues no existe, o no me gustan las que hay, puedes hacerla tú. Y eso está muy guay, es decir, también personalizar las aplicaciones, de coger una aplicación que ya está hecho, si el código es libre, que no tenga copyright ni nada, y el personalizarlo para ti. Es que eso es maravilloso. Y tú, por ejemplo, si personalizas una aplicación, tú puedes tenerla en tu móvil. Uy, perdón. Puedes tenerla en tu móvil de tu manera en vez de la otra y utilizando lo que tú le hayas metido. A ver, todo depende mucho, por ejemplo, tú no puedes coger Wallapop, que es una aplicación que todo el mundo conocemos, y personalizarla. Porque al final Wallapop está conectado. Lo primero que está cerrada, tiene copyright, tú no puedes coger el código. Pero que aparte, pues está conectado a su base de datos con todos los clientes, con todos los productos. Tú si te descargas el código de esa aplicación de cualquier manera y lo modificas, tú al final vas a tener tu propio Wallapop. No está conectado a la base de datos donde están todos los clientes, toda la información, todo lo que hay en internet, sino que al final pues puedes modificar una aplicación de notas, por ejemplo. Porque una nota no tiene más información que tú compartas con todo el mundo, sino al final es algo tuyo. ¿Sabes? Esas cosas al final suelen tener copyright y todas estas cosas. Si encuentras una que está libre, pues la puedes usar y puedes modificar como tú quieras porque al final es algo que solo vas a tener tú. No puede ser, por ejemplo, Instagram que lo compartas con todo el mundo, no puedes tener uno personalizado. Pero es más o menos así. Y el año en tu curso se divide en primero y segundo año y luego tras el segundo año es una parte teórica, práctica y luego están las prácticas en empresas, Sí. ¿verdad? Y luego, aparte de prácticas en empresas, son X horas de práctica en empresas más X horas del proyecto final, ¿no? Sí. Cuando tú te metes en las prácticas, primero, ¿cómo te metes en las prácticas? Sí. ¿Qué opciones te dan? ¿Cómo te fue en las prácticas? Tú sabes, ¿no? Sí, sí. Esto ya lo hemos hablado bastantes veces.
a ver si me puedes decir más o menos cómo fue eso, Vale. que la gente lo sepa para Pues que sepa bueno, más o el menos cómo primer va. año se divide en dos cuatrimestres, Ujú. uno de septiembre a enero y el otro de enero a junio más o menos. Y el segundo año es solo de septiembre a enero. Ya el periodo que hay entre febrero y junio, yo por ejemplo fue de marzo a junio, son las prácticas. Entonces es como un periodo en el que te mandan, creo que fue a 6 grados superior unas 370 horas, 400 horas más Yo o lo menos. estuve mirando y a mí me salía 300. Eso también Sí, sí, según el de que esto. es un plazo que Claro, no es una hora cerrada, sino te dice está, que entre tiene. 300 y pico a 400. Claro, porque a mí ponía, por ejemplo, 350 Sí, de práctica y 42 claro que pueden ser de menos proyecto también. final, pero puede ser menos y puede ser más según Ujú. cómo sea el curso. Depende del convenio también que hagan con la empresa. Entonces, bueno, pues yo mis prácticas, como he comentado antes, fueron muy cerradas, de que a mí me mandaron desde la empresa que tenía intermediaria entre el instituto y yo, porque no lo saqué directamente por el instituto. Bueno, me dijeron, esta es tu empresa, vas a echar tantas horas y echaba 7 horas con la empresa. Yo creo que entraba a las 9 y salía a las 4. Tenía mi hora para comer en medio, que me la costaban también como hora de práctica, aunque fuera para comer. No era que tuviera turno partido, es decir, una hora de flota, como y entro después. No, yo podía comer a la hora que quisiera y me contaba como hora también. Y bueno, pues hay gente que echaba 6 horas, hay gente que echaba 8 horas. Todo depende del convenio que haya y también, pues si echan más va a terminar antes las prácticas, a lo mejor terminan en 2 meses en vez de 3 o 4. Si echan menos, pues se te alargan más. Al final es un poco, depende de lo que se cierre. Y bueno, lo del proyecto fue paralelamente a las prácticas. Es decir, yo terminé en enero los exámenes y me dijeron tal día empiezas las prácticas y a la par tienes que hacer el proyecto por tu cuenta. Me dieron unas fechas para el proyecto, me dieron también como unas instrucciones de lo que tiene que tener, cómo tiene que ser, de que le tengo que hacer documentación, le tengo que hacer unas instrucciones, por así decirlo, de por qué lo he elegido, dar una explicación. Y tuve como, si fueran más clases, pero después del proyecto, con un tutor del proyecto que nos iba explicando, nos iba dando ejemplos. Nos mandaron también muchos enlaces con proyectos de otros años para verle un poco e inspirarte, porque yo no tenía mucha idea de qué hacerlo. Entonces, eso, el ver muchos proyectos ya hechos, el ver cómo lo ha hecho otra gente, el ver la documentación que ha subido, para inspirarte, no copiarte, porque al final el profesor es el que te ha mandado esa información. Pero eso, que nos lo pusieron muy fácil el proyecto. Yo, por ejemplo, me dijeron, puedes coger una aplicación que ya esté hecha, lo que te he comentado antes, y añadirle una funcionalidad que no tenga. También me tiene que explicar por qué. Decir, pues yo cogí esta aplicación que ya existe, pero le he añadido esto, porque la verdad que me gustaría que lo tuviera, o porque no suelen tenerlo, o porque me apetece, porque yo lo quiero. ¿Puedes ejemplificarlo? O sea, ¿tú qué es lo que hiciste de proyecto? Pues yo hice una plataforma web, una página web, que como requisito mínimo pues tenía que tener usuarios. Entonces le puse su base de datos con sus usuarios, su contraseña, su página de perfil de usuario, con tu foto, tu información, tu número de teléfono, tu correo. Todo eso también estaba cifrado para que... Perfil. Claro, un perfil, pero cifrado. Porque si no, yo que soy el administrador de la página, puedo sacar información de todo el mundo y eso no debe hacerse. Entonces todo lo que fuera para la base de datos estaba cerrado. Yo no puedo acceder ahí, yo puedo borrar y añadir clientes, pero no puedo acceder a la información de esos clientes, eso es privado. Entonces ese era el requisito mínimo. Y después yo lo que hice fue una plataforma que estuviera conectada con HBO, con Netflix, con Disney, con todas las plataformas de streaming que hay. Y tuviera un buscador. Entonces tú buscas cualquier serie, cualquier película y pues puedes poner que te la estás viendo, desde qué página, por qué capítulo va. Esto también se aplica mucho al tema de los animes y las páginas que tú te ves, que no es una plataforma de pago. ¿El tuyo lo tiene de anime, por ejemplo? Sí, está conectado a todo. Luego me dice cuál es. Luego me dice la página web. No te he subido, lo tengo Joder. en mi ordenador. Bueno, pues me lo pasa. Pues la cosa es eso, de que tú puedes buscar, incluso si no lo encontraba alguna serie o cualquier cosa, tenía un apartado para añadirlo. Y tú le puedes poner la foto que tú quieras y el nombre que tú quieras. Y se te iba actualizando el capítulo por el que vas, en qué minuto te has quedado, después de añadir notas, y es un poco para centralizar todo lo que tú tienes, todas las series, todas las películas, todo. Decir, pues me estoy viendo tantas series de Disney, tantas series de Netflix, tantos animes, y te pone por dónde vas de cada uno. Entonces, esa fue mi idea, es decir, yo al final si me veo una serie por internet
que ya no es que sea ilegal una página pirata, sino que a lo mejor la propia serie está colgada en internet o que es un anime, por ejemplo. Pues al final me estoy viendo mucho a la vez y pues estoy perdido y digo, ¿por qué capítulo me quedé si no lo estoy llevando al día? O es decir, este capítulo no lo he visto, dónde me quedé o si lo tengo que cortar en la mitad. Pues esta página, al conectarse con tus cuentas, te ponía por dónde va en cada cosa. Y tú siempre te podías meter en la página, es decir, vale, en tal serie voy por esta parte. Y es un poco tener seguimiento de todo lo que tú quieras. También una idea que me dio el profesor, que al final no llegué a implementarlo, es que, aparte de los comentarios que tú le añadas, hubiera comentarios de otras personas. Es decir, que en una serie hubiera comentarios de todos los usuarios de pues me ha parecido genial, pues tal, pues esto, lo otro. Pero yo lo centré en algo más personal, es decir, como una agenda de tu serie. Que al final busques en internet pues ya hay cosas así que existen, que hay gente que lo ha sacado. Y hay aplicaciones también que sirven para eso. Pero bueno, yo me hice la mía personalizada, con todas las cosas necesarias, con De tu foto de gusto y perfil. tal. Exactamente. Y que fuera lo más intuitiva posible. Lo hice también como si fueran los botones de un semáforo. Del rojo eliminar, el verde añadir y el amarillo para añadir notas. Y era todo muy intuitivo, que se veía todo muy cuadrado, también que depende si lo abres en un ordenador o una tablet cambiar el tamaño, todas estas cosas, pues que fuera lo más práctico posible y lo más cómodo de ver y de utilizar. Que fuera todo sencillo para que no tengas que meterte en una aplicación y averiguarte cómo funciona, sino que estuviera claro. Eso fue lo que más me impulsó a hacerlo. El hacer algo sencillo, minimalista, por así decirlo. Interesante, la verdad. Y hemos dicho que paralelamente al grado, Sí. al A la proyecto, práctica. tuviste Sí. las prácticas. Cuéntanos cómo te fue las prácticas y dónde lo hiciste y tal, si, Vale. si puedes. Si no quieres decir Pues nombre, no lo prefiero digas. no decir el nombre de la empresa, Mejor, ya está. pero fue una basura. O sea, yo llegué allí el primer día súper emocionado, encima me puse yo de camisa bien El vestido. trajecito y todo. Sí, yo iba bien Me vestido. acuerdo que mandaste la foto. Y llego yo allí y me dice, bueno, yo nada más llegar, veo allí muchos cubículos porque era un edificio del ayuntamiento como para impulsar las PANs, las empresas estas pequeñas, y eran muchos cubículos y cada uno era una empresa. Yo no sabía cuál iba, yo sabía que esa era la dirección. Entonces entro, yo mirando de un lado para otro, y era la del fondo, en la esquina, allí, y llego y digo, ¿esta es la empresa? Y me dice, sí. Y digo, bueno, pues soy el nuevo. Yo lo dije así porque tampoco me hicieron una bienvenida. Y el muchacho que había me dice, qué coraje me da que no me avisen de que viene gente nueva. Y digo, pues ¿qué hago? Si hoy empiezo. O sea, en mi convenio pone que hoy empiezo. Y dice, bueno, vente conmigo. ¿Tienes tu currículum? Pues mándamelo por ahí. Digo, yo un currículum, si estoy saliendo a estudiar, yo creo que lo tenía porque lo había hecho, pero de normal no se tiene. Pero bueno, me lo pidió también un poco para ver qué estudiaba, porque ya ves tú. Me hizo como si fuera una entrevista, aunque yo ya tenía el convenio firmado y tal, me hizo una entrevista de a ver qué se hace. Claro, yo llegué y digo, pues, entre lo que he estudiado, lo que más he tocado es, como he comentado antes, el hacer aplicaciones nativas de ordenador, con Java, que era el lenguaje de programación que yo usaba. Y el muchacho es gracioso me dice, pues eso no lo hacemos aquí. Claro, me quedé un poco a cuadro, pero como había tocado aplicaciones móviles también, ya fui yo un poco a hacerme interesante, a decirle, pues aplicaciones móviles también se hace con Android. Y me dice, bueno, pues la verdad que las aplicaciones para móviles nos las piden clientes importantes y como eres nuevo no te pido un cliente importante a ti. Y ese fue el... Mejor. A ver, Mejor porque te ahorra ese disgusto si sale mal y... no, pero de normal en una empresa en condiciones, una aplicación para un cliente importante se hace entre un equipo entero. Claro. Y al final tú tienes tu apoyo, tú tienes el resto del equipo para preguntarle, para ver si lo que está haciendo está bien. Y que tampoco te van a dejar solo desde un principio, te van a decir, tú te vienes conmigo y yo te voy enseñando. A mí esto no me pasó. Directamente me dijo que no me iba a dar un cliente así y que me pusiera a estudiar otro lenguaje de programación que yo nunca había tocado porque es lo que usaban allí. Y bueno, fue la primera semana me la tiré leyéndome toda la documentación oficial, que eso sí que era largo. Es que no terminaba nunca y una vez que lo termino, yo leyéndomelo todo en inglés, me dice el muchacho, bueno, ¿ya has terminado? Y le digo, sí. Y me dice, ¿eres un experto? Y digo, bueno, como es un experto leyendo, tendré que empezar a hacer cosas. Pero nada,
final nunca llegué a hacer nada ahí. Yo en las prácticas, después de un par de semanas sin hacer nada, mirando el ordenador, yéndome a desayunar, a comer, por hacer algo, hablando con mis compañeros, que al final hice amigos allí, decidí hacer mi proyecto de fin de grado allí en las prácticas. Digo, para no hacer nada es que me pongo a hacer mis cosas. Y que bueno, yo tenía reuniones con mi tutora de las prácticas también, teníamos una tutora allí para toda la clase, y lo que me contaban mis compañeros es que tocan en empresas más grandes también, y que estaban súper contentos, que no paraban de hacer cosas, que si le enseñaban una cosa, que si le hacían una formación, que se lo llevaban por aquí y por allá. Al final yo fui el único descontento de la clase, me tocó esa suerte. Pero sí, al final mis compañeros estaban todos muy contentos, y yo todo el día hablando a mi tutora diciendo, mira lo que me está pasando. Así que bueno, yo opté por hacer mi proyecto. Allí por lo menos yo no tuve muy mala suerte porque otros compañeros sí que estaban bastante mal dentro de la empresa. Uno incluso dejó las prácticas solo por la empresa que nos había tocado. De decir, pues me voy a trabajar y cuando llevo un año de experiencia me convalidan las prácticas. Incluso a ese punto llegó y había otras personas que estaban horribles. Es más, había una chica que era musulmana y el jefe que teníamos le hacía preguntas bastante racistas a mi gusto porque decía, y si tú no puedes comer carne durante el Ramadán, si hay gente comiendo carne de tuya no te llegan las moléculas, eso no es malo para ti y tú entonces no puedes tener sexo con... Sí, diciéndole tontería de que es lo que decía la Claro, chiquilla. es como, ni siquiera ya estamos hablando de trabajo, sino ya se está metiendo en lo personal. O sea, a mí me tocó una empresa de ese nivel, que a mí esas cosas no me pasaron, pero yo no sé cómo eso se puede ver en una empresa. Pero bueno, lo que tuviste Sí, sí. fue mala suerte porque tus demás Exactamente. compañeros sí estuvieron contentos y que dentro Claro. de lo que cabe ha sido una de Sí, 10. sí, al final, bueno, de 10 y de 20 y yo no sé ni cuánto éramos en la clase. Por eso yo tuve muy mala suerte con las prácticas. Incluso mi proyecto, el que estaba contando, lo hice con el lenguaje de programación que usaba esta gente. Porque yo al principio entré con muchas ganas y yo a mi profesor de proyecto le dije, pues voy a hacerlo con este lenguaje. Y me dijo, ten cuidado porque es una tecnología que tú no conoces, que tú no sabes usar y que te va a costar mucho más tiempo hacerlo que a cualquier otra persona que lo va a hacer con lo que hemos estudiado. Pero yo encabezonado le dije, yo lo quiero hacer con esto porque si en las prácticas tengo que hacer esto, pues prefiero hacerlo de ya y que me sirva un poco paralelamente de lo que trabaje en las prácticas me puede servir para mi proyecto y lo que aprenda con mi proyecto me sirva para las prácticas. Al final la práctica no hice nada, pero el proyecto lo saqué de maravilla. Y bueno, al final fue eso, un poco el tiempo de las prácticas lo pasé haciendo el proyecto porque tuve mala suerte. Pero mis compañeros salieron todos muy contentos. Pues bueno, hemos dicho que el curso muy bien, Sí. las prácticas muy mal, Horrible. pero bueno, vamos a pasar ahora al ámbito laboral. Sí. Bueno, chavales, había un clip, había un corte, puesto que hemos tenido que ir al servicio, y bueno, vamos a seguir con la charla. Ahora nos va a contar en el ámbito laboral qué tal la ha ido, porque hemos hablado ya de lo que es el curso académico, hemos visto que es un buen curso, y ahora vamos a seguir con el ámbito laboral. Entonces, te quería preguntar, una vez terminas el instituto, el curso, la FP, ¿cuánto tardas y cómo encuentras trabajo sobre tal? Antes de eso, quiero preguntarte dos cosillas antes de esto, ¿vale? Quiero preguntarte en torno a qué condiciones de trabajo suele haber en general Sí. en las empresas, cuánto es lo que se suele cobrar, porque eso es una cosa que interesa. Es una cosa que interesa bastante para saber si estudiar, si tiene futuro, si no tiene futuro el grado, la FP. Bueno, pues eso. Vale. ¿Tú cuentas? Pues antes de nada, lo mínimo que te va a ofrecer cualquier empresa después de estudiar este grado superior es un contrato estable de trabajo indefinido, va a estar fijo en la empresa, eso es lo mínimo. Te van a dar ellos el ordenador también, tampoco te tienes que buscar tú uno para trabajar. También según qué empresa y según de dónde Sí. esté, me has comentado que te lo pueden dar incluso Un iMac. ordenador, sí, depende de la empresa, te dan un ordenador más caro todavía. Incluso hay algunas que te dan un ordenador, todos los ordenadores que te dan son buenos, porque te tiene que servir para trabajar, tu herramienta de trabajo. Pero incluso cuando asciendes, te dan ordenadores mejores para que puedas trabajar más rápido y más de mejor manera. Bueno, has comentado que de normal Sí. este tipo de trabajos suelen ser teletrabajo o suelen ser en oficina. Pues depende mucho de la empresa. Yo conozco empresas grandes
que apuestan por el teletrabajo, de que Bueno, es lo suyo. te apoyan mucho de mandarte las cosas a casa, de que hacemos todo por videollamada. Y después otras empresas que apuestan más por el trabajar en oficina. Por el hecho de Más cerquita, vamos a más trabajar cerca. un par de días en casa, un par de días en oficina, si nos vemos las caras, hacemos un poco de team working y así nos conocemos. También eso mejora el trabajo porque conoces a tus compañeros. Entonces al final adquieres más confianza y estás más cómodo. Entonces eso de que depende de la empresa, puedes tener teletrabajo, que puedes trabajar en tu casa, que puedes tener un sistema híbrido. La mayoría de las empresas hacen un sistema híbrido, de que te mandan una semana sí, una no, o va un par de días, depende del proyecto, depende del equipo, pero la gran mayoría son un sistema híbrido. Después hay empresas de solo teletrabajo y empresas que te dicen que te quieres a la oficina. Eso depende mucho. ¿Qué salida? Ahora sí, es que se me acaba de ocurrir la pregunta. ¿Qué salidas tiene el grado? Que es que eso no te lo he preguntado antes. Vale, pues lo bueno de este grado... Hablando de desarrollo Sí, sí. de aplicaciones multiplataforma, Multiplataforma, que luego hay sí. web, hay ciberseguridad, que el primer Ujú. curso es el mismo, pero lo que cambia es el segundo. Sí, en Pero todos estos grados que hay, que son de informática, por decirlo así, el primer año es el mismo para todo, es general, incluso después de sacarte uno te puedes sacar el otro haciendo el segundo año solo. Y creo que este es el más completo porque hay otro que es solo desarrollo web y este es multiplataforma. Como he dicho antes, toca un poco de desarrollo web. Así que te toca un poquito de cada cosa para que de cara al mundo laboral tú puedas elegir si quieres trabajar para móviles, si quieres trabajar para videojuegos, si quieres trabajar haciendo páginas web, que es lo más común, la mayoría de las empresas son páginas web. Si quieres trabajar como analista de base de datos, después incluso trabajando de programador en sí para una página web o una aplicación, puedes decidir si quieres trabajar en la parte de diseño, que si quieres trabajar en la parte de programación interna pura, que es lo que se llama el backend, que es lo que yo hago. Y incluso la ciberseguridad también puedes tocarla desde ahí, puedes hacerte un curso después, puedes especializarte, porque ahora están sacando también especializaciones para los FP, y este curso es uno de los que más especializaciones tiene, porque al final dentro de la programación es un un es un abanico equipo, enorme. sí, es un equipo donde cada persona va a hacer una cosa y no es solo al final hacerlo, sino también hay otra salida que es el testeo de las aplicaciones de las páginas. De que pueda haber gente programando y después tú vayas a ser quien pruebe eso para devolverse diciendo hay tantos errores o esto está fallando por aquí. Y son trabajos iguales de válidos en los que al final la banda salarial es la misma, las condiciones son las mismas y tienes tú un abanico de posibilidades que puedes elegir todas las que quieras dentro del mismo grado. No tienes que estudiar muchas cosas para lo mismo porque al final lo has tocado todo. Y tú eliges lo que más te gusta. Vale, volvemos a la pregunta que te he hecho antes. Sobre qué condiciones, bueno, las condiciones más o menos Sí. las has dicho. Sobre qué sueldo suele cobrar Ujú. más o menos Vale. en general. Pues la banda salarial cuando eres un programador junior, que sin tener experiencia hasta los 2 años por lo menos, pues va desde los 17.000 euros al año, que son unos 1.100 euros al mes cuando se quedan en netos, hasta unos 23.500, 24, que son pues ya bastante más, pueden ser 1.400, 1.500, 1.600. Claro, eso depende de cómo sea de grande la empresa. Claro, depende de cómo sea de grande la empresa, de dónde vivas y al final de lo que tú sepas, porque hay muchos programadores que son bastante mediocres, que al final se han quedado estancados en lo que saben y en lo que no aprenden, y este trabajo al final se trata de ir aprendiendo aparte de lo que tú ya sabes, porque al final un programa, una aplicación, siempre necesita actualizaciones, necesita modernizarse. Tú no puedes hacer una aplicación y decir que te va a servir durante 20 años, porque eso es mentira. Entonces al final un trabajo donde tú siempre tienes que estar aprendiendo a la vez que haciendo. Es un poco esa habilidad de decir todos los años tú tienes que actualizar. Al final, pues, Saber las nuevas tecnologías, claro, saber los nuevos detalles de saber lo cada... nuevo que está saliendo, porque yo, por ejemplo, que trabajo con Java, imagínate que el día de mañana sale una tecnología que es mucho mejor, mucho más práctica y que es más eficiente. Entonces yo debería aprenderla para poder seguir en el mundo laboral. Al final no es tan así de estancarte, porque una vez que sepas ya sabes las bases para tocar cualquier cosa, pero necesitas actualizarte para seguir trabajando. Y con respecto a esto, al final, cuanto mejor programador eres, más tecnologías sabes y más soltura tienes con ellas, pues más vas a cobrar. Al final a las empresas lo que les interesa
no es ni los estudios que tenga, ni si tienes carrera, si tienes grado, si has hecho una bootcamp, sino lo que realmente sabes. Eso es lo bueno de este sector, que no importa lo que ellos no importa lo que haga, sino lo que sabes. Sí, lo que le importa a ellos no es lo que Ujú. es lo que le puedas aportar directamente Exactamente. a la empresa, que Sí. es lo que a ellos realmente les importa. Y base a eso, te dan las condicionantes, te Sí. dan las condiciones. Claro, te pagan más o menos, depende de lo que tú sepas y lo que tú valgas. Pero al final, dentro de esa banda, desde los 17 hasta los 24 más o menos. Hablando de el primero, el segundo año, luego, obviamente, Esa es otra, puedes ir subiendo de es otra rango. condición que te dan todas estas empresas. Aparte de tu salario, te dan, la gran mayoría, una parte de retribución flexible. Que eso es que una parte de tu salario la puedes destinar pues, a sacarte un buen transporte, a sacarte formación, a sacarte seguro médico, ticket de guardería, ticket de comida, y eso va libre de impuestos porque lo sacas de la empresa. Que es todo legal, tampoco es que te lo estén sacando en negro, pero eso son pues cosas que te facilita la empresa al contratarte y que además pues la gran mayoría tiene un sistema de evaluación continua en la que te dan formación y en la que todos los años vas ascendiendo o por lo menos se intenta que vayas ascendiendo. Al final la empresa lo que le interesa es que por muy pocas experiencias que tengas al final seas un mejor desarrollador de software y que poco a poco vayas avanzando y vayas aprendiendo más y puedas aportar más a un proyecto. Así que todas las empresas, pues todos los años va a tener una evaluación, va a ver qué has aprendido, en qué flojeas más, cuáles son tus puntos fuertes. Y yo, por ejemplo, dentro de mi empresa, pues tengo un tutor, por decirlo así, que es quien me da una valoración cada 3 4 meses. Y me dice, oye, pues se te ha visto muy fuerte en este punto y por aquí me estás flojeando. Y cada empresa tiene su fecha, pero todos los años hay una promoción. Y si te ha ido medianamente bien y tú has progresado correctamente, pues todos los años hay un ascenso y asciende de categoría. Asciende de categoría, Claro, asciende de y de dinero, sueldo, asciende y de de todo. condiciones, y de todo lo que haga falta. Vale. Ahora mismo, mm, tú estás en una empresa. Sí. ¿Cómo has llegado, cómo se busca trabajo o cómo Mm. consigues meterte en una bolsa de empleo de ese tipo? ¿O cómo Sí. encuentras ese tipo de empresa? Porque yo, por ejemplo, puedo buscar en InfoJob, pero en InfoJob me va a salir 4 trabajos de camarero, 4 Sí, trabajos de sí. cocinero y 4 trabajos de limpiadores. Vale, Pero para pues ese tipo de empresas, por en ejemplo, este ¿cómo lo caso, harías? al trabajar de programador en empresas tecnológicas, las aplicaciones como InfoJob, JobToday, todas estas aplicaciones no te sirven, porque ahí no hay ofertas realmente de lo que nosotros estamos haciendo. Donde se mueve todo es LinkedIn. En LinkedIn está todas estas empresas, suben posts diarios y hacen ofertas pues a todo lo que pillan. Hay empresas que son muy grandes, que son lo que se llaman las cárnicas, que contratan masivamente a Que las muchísimos. cárnicas no significa que sean de carne. No, se llaman cárnicas porque al final contratan a muchísima gente sin experiencia, pero continuamente, pillan a todo el que pueden. Y una vez que tú estás dentro de la empresa, hace un escrutinio de el que vale se queda, que es la gran mayoría, porque al final tú entras sin experiencia y te ponen pues un tutor, una persona que te ayude, un compañero, nunca te dejan solo. Y empiezas a coger mucha experiencia para después elegir una empresa que no sea tan grande, que te ofrezca mejores condiciones o que al final se destine más a lo que tú quieres hacer. Entonces, al principio, pues sí, hay empresas muy grandes que contratan masivamente a todo el mundo y da igual tú la experiencia que tengas, que no sepas nada, que al final ahí vas a aprender muchísimo y vas a conseguir la experiencia que necesitas para el trabajo que tú quieras. Y yo, por ejemplo, esto no lo sabía, lo de LinkedIn. Entonces un compañero de las prácticas me dijo, si vas a buscar trabajo, descárgatelo, te haces un perfil y no vas a tener problema en encontrar trabajo. Y así fue. Me lo descargué, me hice un perfil, puse mi foto, lo que había estudiado, una pequeña descripción y en cosa de una semana la empresa con la que estoy hoy día me mandó un mensaje de, Que oye, no fuiste ni tú quien hizo el no, currículum. yo no busqué nada porque era verano, yo acababa de terminar de estudiar y yo hasta septiembre no quería nada. Pues en mitad de julio me mandaron un mensaje cuando yo me abrí la cuenta de, oye, ¿podemos hacer una entrevista? Y digo, claro. Digo, yo problema por hacer entrevista no tengo. Me hicieron una entrevista. Aquí ya hablamos un poco después del proceso de selección y tal, lo que hay. Pero eso, en cosa de 2 semanas ya estaba trabajando en la empresa. Y yo no tuve que buscar el trabajo, sino que ellos me hablaron a mí al ver que yo había estudiado esto. Directamente con saber que había estudiado eso, muchas empresas van a quererte. No hace falta que busques tu trabajo por tu cuenta.
Y ya después, por otro lado, tendríamos lo que hemos hablado de los institutos públicos. Tienen muchos contactos con las empresas de la zona, que es algo bastante importante en un público, de que al final las empresas del municipio pues tienen contactos, piden alumnos de ahí. Y por otro lado, las bolsas de trabajo de las empresas privadas. Como en mi centro privado, pues tenían su bolsa de trabajo con ofertas laborales que no están disponibles a todo el público, sino que son exclusivas de ahí. Entonces, en mi caso fue LinkedIn, pero hay muchas opciones y al final trabajo no falta estudiando esto. Vale, y una vez te contactaron y tuviste la entrevista, siendo el primer trabajo, Sí, en caso personal tuyo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles fuesen, en plan, digo en caso personal, sí, porque cada uno va a tener claro. su propia experiencia, pero Ujú. a ti, ¿cuáles fueron, en tu primer trabajo, cuáles fueron las condiciones, por ejemplo, que te pusieron de primera hora? Vale. Pues Que luego Sí, hablaremos de sí, que te la han cambiado ahora después de X claro. tiempo y tal. Pues mis primeras condiciones fueron contrato indefinido, o sea, yo iba a estar fijo en la empresa desde el primer día. El periodo de prueba de 3 meses, que siendo un contrato estable de trabajo es poco tiempo. Ujú. Un periodo de prueba de 3 meses. Una vez pasaron los 3 meses de prueba ya te harían indefinido. Sí, Así como va. exactamente. Vale. Pues eso, el contrato indefinido, 3 meses de prueba. El salario desde el primer momento me dijeron cuánto iba a ser, cuánto iba a cobrar, que era pues por la media que he dicho antes, entre los 17 y los 24, pues justo ahí en medio estaba, que no era un salario bajo, estaba pues bastante bien dentro de las empresas de la zona. Y también me dijeron el horario, que iba a teletrabajar, que ellos me daban el equipo, que el primer día me iban a hacer una formación, que me iba a dar todo lo necesario, que iba a tener yo un equipo de profesionales que siempre iban a estar apoyándome, que iba a trabajar con gente que tiene mucha experiencia, con gente más joven, más junior, como mi perfil, y que al final iba a aprender, que no buscaban que yo supiera hacer cosas, sino el que fuera aprendiendo y el buscarme la vida un poco, de ir preguntando, porque lo que me dijeron el primer día también es tú pregunta todo lo que necesites, que va a ser buena. No es como de pregúntamelo 80 veces, que no me voy a enterar, que no sé cómo se hace, sino tú pregunta todo lo que necesites porque al final es algo que tú vas a aportar. Entonces las condiciones, pues me lo dieron todo por delante y el contrato también tuvo un punto muy bueno, que antes de hacer el contrato me mandaron una carta de oferta, que es lo que se hace en estas empresas de informática. Te mandan una carta en la que te ponen las condiciones que va a tener el contrato, el día que vas a empezar a trabajar con ellos, todo lo que necesitas saber sobre la empresa y si tú estás de acuerdo con ellos, firma esta carta de oferta y ellos te preparan el contrato. Es decir, tú no vas a presentarte a una oficina, te van a poner un contrato delante y te van a decir fírmalo. Si te van a explicar detalladamente las condiciones antes de hacer nada, que eso también es muy bueno. Y cuando yo firmé el contrato, lo que me gustó mucho es que fue un contrato estándar, por así decirlo, el que decía dónde iba a trabajar, lo que iba a cobrar, las horas que iba a echar, el periodo de verano, por ejemplo, eso es jornada intensiva, es decir, no es que vaya a echar todas las horas seguidas, sino que son menos horas. En verano hasta mediodía cortamos y ya está. Entonces todo eso venía escrito en el contrato y después tenía una página en la que me ponía que no había ninguna cláusula externa y que se acogía el convenio de trabajadores colectivo, que eso está en internet y lo puede ver todo el mundo. Así que fue todo muy claro. No hay ninguna cláusula extraña, ni letra pequeña, ni nada. Te lo pusieron todo claro. No había ni siquiera permanencia como hace algunas empresas, es decir, si trabajas con nosotros no te puedes ir con la competencia hasta dentro de 2 años. Eso no. Y por ejemplo, tras un tiempo Sí. trabajando, tú puedes ver tus nóminas perfectamente, ¿no? Es para preguntarte Sí. una cosa sobre las nóminas. Ya es por curiosidad Mm. mía. Eh, te ponen según el precio, en plan, a ver si me explico. Tú lo que cobras depende de un Sí. salario base, de unos extras y de unos pluses. Tú, por ejemplo, de salario base, ¿tú serías capaz de decirme cuánto es tu salario base? Sí, eso se puede ver perfectamente. Porque todas las empresas grandes. Está dentro del convenio, ¿no? Sí, El convenio, vale. exactamente. ¿Cuánto sería más o menos? Solo el salario base, aparte de los Pues pluses y tal. unos 1.400 casi sin tener nada de experiencia. Y recién entrado en la empresa te lo dan. Y que lo bueno que estas empresas tecnológicas tienen es una intranet, que es una página web que solo pueden acceder los empleados, en la que tú accedes a tu perfil, tu información, tu declaración del IRPF, todo,
todo lo que necesitas en la empresa, puedes actualizar tu número de cuenta y tiene un apartado que pone nóminas, calendario laboral, tal. Tú ahí le das a las nóminas y te sale cada una detallada con toda tu información, lo que has pagado, los impuestos, el salario base, todo. Y que siempre lo vas a tener ahí. No es como otra empresa que a lo mejor te lo ocultan, mucho chanchullo que puede haber. Esta empresa te lo pone todo muy claro. Me sé todos esos chanchullos. Sí. me pasan todos los meses. La verdad. Pues eso, al final lo mejor que tienen estas empresas es que todo es clarísimo desde el primer día. Eso Todo es es, transparente. eso es muy importante, porque tú Sí. no sabes los chanchullos que hay a día de hoy en Sí, trabajo sí, en cualquier empresa. en trabajo más low, Sí. más bajo, empresas del sector cárnico, obra, camarero y En la cocinero. construcción, la hostelería pasa Eso es así. increíble y que a lo mejor de sueldo base tiene el mínimo, tiene 900 o tiene 1000 y luego todo lo demás son pluses, que eso tú dices, coño, qué bien que cobro 1600 euros o 1500 euros, Pero después pero cotiza luego mucho menos. cotiza mucho menos, ya no es que cotice, bueno sí, cotiza mucho menos y a la hora de que te echen del trabajo o que te tengas que ir por lo que sea, luego el paro a lo mejor se te quedan en 900 euros, cuando en un trabajo que tiene un sueldo base estándar, un Sí, sueldo base 1400, alto, 1500, lo que 1400, sea. 1300, 1200, una vez con el paro a lo mejor tienes el máximo. Claro, Luego tú, por ejemplo, si te coges una baja, no hay problema, yo cojo una baja sí. y Y me alarga. también, pues una cosa muy buena que me dieron, que esta es otra de las condiciones, yo entré a trabajar pues la última semana de julio, casi en agosto, a un trabajador por convenio le corresponde un mes de vacaciones al año. A mí me dijeron, tú entras en julio, pues tienes medio mes de vacaciones, unos 15 días. Y me lo dieron por adelantado. O sea, como ya tenía yo mi contrato indefinido, me dijeron, estos son tus 11 días y puedes empezar a gastar los días de ya. Yo nada más entrar en la empresa tuve una semana de vacaciones. Para que no lo sepáis, un mes de trabajo no son 30 días, son 22 días o 21 días laborables. Incluso. Es que eso hay mucha gente Sí. que no lo sabe, porque has dicho 11 días Claro. y una persona va a decir medio mes, No 11 son días, dos. no. Es 22 días más los 8 fines de semana, que eso no son días laborables, por Claro. lo que los 22 días son laborables, por eso he dicho media semana, 11 días. 11 Eso es- días es pues los 5 días de lunes a viernes y el fin de semana. Claro, es que Pues había que eso, hacer el yo inciso. nada más entrar en la empresa tuve una semana de vacaciones. Y después cuando ha habido un puente que yo quería alargarlo o cualquier cosa, he dicho, oye, que me quiero coger este día de vacaciones. Y no han tenido ningún problema. Entonces eso es muy bueno, de que desde el primer día te dicen, estas son tus vacaciones, en enero se te renuevan, se te añaden los días a tu cuenta y puedes ir gastándola como tú quieras y te va a salir reflejado en la aplicación. De tal día gastaste un día, este día gastaste otro, este día gastaste otro, esta semana te la cogiste entera. Y tú vas a verlo reflejado, vas a llevar ahí la cuenta, vas a ver cuántos te quedan, cuántos has gastado. Y es muy flexible a la hora de decir, pues me quiero coger tantos días, o me quiero ir tal puente, o me quiero ir aquí. Y que es lo que tú dices, mucha transparencia. Sí. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que en un trabajo en el que yo estaba, una semana de vacaciones no eran 7 días, eran 9, porque el fin de semana te lo metían dentro de esa semana, ¿sabes? Entonces te cogía un fin de semana, la semana de vacación, más el otro fin de semana, son 7 días de la semana, más los dos anteriores son 9, y a lo mejor tú lo que no has trabajado son 5, Claro. ¿sabes? Es que todo eso es muy importante. Aquí, Una por vez, ejemplo, yo la semana que me cogí de vacaciones, pues creo que era en agosto y había un lunes y un miércoles o un martes y un jueves que eran festivos. Entonces yo gasté 3 días de vacaciones y me cogí una semana entera. Y porque yo gasté el lunes, miércoles y el viernes. Y a mí en la aplicación me sale que he gastado esos 3 días y sigo teniendo pues los otros 8 disponibles. vale, claro, que eso es muy, muy importante, Sí, sí. fuera broma. Y que pues a través de la intranet esta que digo, pues tengo acceso a mi contrato, mis nóminas, lo que pago de IRPF, el calendario laboral también me lo ponen, los días que son festivos y los días que no. Y pues toda la información la tengo disponible en cualquier momento. No es que esté restringida al horario de trabajo o que tenga que pedir permiso a la oficina para acceder a mis datos, sino siempre los tengo disponibles yo. Vale. Y tú has tenido, llevas 6 meses en tu empresa. Sí, Llevas 6 meses en tu desde empresa. julio pues estamos ahora en enero, más o menos 6 meses. Y hay una cosa que muy interesante que te ha ocurrido esta última semana, que es lo que lo Lo hemos estado, importante. me lo has estado contando y tal, que es la capacidad de poder Encontrar trabajo de un día encontrar para trabajo otro. de un día para otro, es que es así. Incluso de que tu empresa se preocupe por ti, Sí. porque eso es una cosa que te da mucha validez a la hora de quedarte en tu empresa, que tú digas, joder, es que
no quieren que me vaya. Sea más bueno, sea más malo, Claro, es que más yo llevo válido, 6 menos válido. meses, no soy un buen Claro, a programador, eso me refiero. simplemente es que tengo poca experiencia y hago lo que puedo. Yo, en mi día a día del trabajo, si hay algo que no se hace, que es la gran mayoría de cosas, yo le pregunto a mis compañeros, a mis superiores, le digo, oye, explícame esto, ¿cómo hacemos esto? Y siempre me llaman, comparten pantalla y lo hacen todo, y se preocupan más en no hacerlo, sino que yo aprenda a hacerlo. Bueno, es que hay en otro sitio que Que te dicen, venga, ponte a te hacer quieres esto. ir, pues vete, que te quieres quedar, Ujú. pues quédate, pero que sepa que esto es lo que hay, que no hay Sí, más. sí. Pero en cambio en ti te En ponen esa facilidades y empresa tal. te ponen facilidades, siempre te sientes apoyado, te sientes valorado, que es lo importante. Hablando en general, Sí, no, a lo mejor no en el 100% de la claro. empresa, pero hablando en general. Y que también tengo que decir que todo esto que estoy contando bueno, yo estoy en una de esas cárnicas que he comentado antes, que tampoco estoy en una empresa que me haya tocado la lotería. Es decir, no es que yo haya estado buscando ni nada, sino que al final es una de estas empresas grandes que Que ha cuando sido la primera que te claro, la mandó, es primera que que me fue la... habló, yo, pues eso, entré a trabajar porque digo, ni siquiera estoy buscando, pero tampoco soy tonto, voy a entrar porque al final me están pagando. Claro, de dinero. Y es una de estas empresas grandes, contrataron un montón de gente a la vez que yo, y a día de hoy, pues no han echado a nadie, seguimos todos trabajando, exceptuando, pues, un chico que, por lo que nos comentaron es que lo iban a despedir, pero nos dio una explicación a todo el equipo de por qué lo estaban despidiendo. Que tampoco es que dijeran, este ya no trabaja más. Nos dijeron que ese chico pues había entrado con muchas expectativas de yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, quiero aprender como estamos todos, pero después en el día a día no lo estaba demostrando en el sentido de que no es que no supiera hacer las cosas, sino que no quería, que no trabajaba y que estaba ahí pues pasando de todo. Y le dieron varios avisos antes de echarlo, de decir, oye, debes ponerte. Lo que haga falta te lo vamos a explicar, te vamos a apoyar. La empresa dio mucho por ese chico, pero como no quería trabajar, porque eso al final es no echarle ganas ni querer y salirse antes y no estar pendiente, pues después de varios avisos pues se le dijo, oye, pues vamos a cortar el contrato. Y le avisaron con tiempo antes también. Y nos dijeron a todo el equipo de que la situación de este chico, de que lo iban a echar, pero que no nos preocupáramos porque no iban a echar nadie más. No querían despedir gente, es más, quieren seguir contratando gente, pero que no nos preocupemos lo que ya estamos porque no van a despedir a nadie. Nos contaron la situación que pasaba con este chico, no es como cualquier empresa que pueden echar a alguien y no te avisan, sino que nos dieron una explicación a todo el mundo. Y eso es pues por seguir con lo de antes de la transparencia de la empresa. Que ya hablamos, que es en general, que no Sí, suele ocurrir, que eso suele ocurrir sí, en sí, todas las empresas, más grandes, más chicas, por lo normal, claro. por normativa. Luego hay otras que, claro, Sí, que siempre puede está la pasar oveja cualquier negra, cosa. siempre está la oveja negra, pero bueno, eso, que siempre, que normalmente son empresas transparentes, son empresas Claro, más grandes o más chicas, pero que te dan una serie de sí. características y una serie de condiciones que te incitan a trabajar con ellos. Claro que te sientes valorado, te sientes querido, te sientes apoyado en el equipo, sientes que tienes confianza para hablar las cosas y que no tienes que tener miedo nunca en el preguntar, en el pedir tal cosa. O... Otra cosa es que yo un día tengo médico por la mañana y digo, oye, pues tal día necesito entrar media hora más tarde y no te ponen ningún problema. Por lo general pasa así. Después habrá casos y casos, pero que yo, si tengo que ir al médico una mañana, me dicen, ve al médico, tú tranquilo, la salud lo primero, y después vas a trabajar y no tienes que recuperar la hora incluso. Es que es una ventaja que te están dando porque yo en las prácticas, si un día faltaba, tenía Tiene que que recuperar la recuperarlo, hora. claro. Aquí en la empresa te dicen, tú tu trabajo lo vas a hacer igualmente. Tómate la hora que necesites para ir al médico porque es importante la salud y después sigues trabajando. Entonces son muchas ventajas que te están dando. Y a lo que íbamos a comentar, que es lo que me ha pasado esta semana, pues yo que es un caso muy cerrado, aislado mío, pues Pero que es una experiencia. sí, es una experiencia Que bastante importante. eso es lo que quiero intentar transmitir a los Sí, oyentes de este podcast, que es experiencias de primera sí. mano para que sepan De que es que qué es yo, lo que yo pueden lo he llegar, pasado esta ahí está, qué es semana. lo que puede llegar a ocurrir, qué es lo que se van a encontrar. De Bueno, eso trata esto. pues yo he De estado en eso. una situación en la que yo estoy muy contento con mi empresa, yo no tengo ningún problema, pero quería un traslado para irme a otra ciudad. Entonces, pues mi empresa pues lo estaba valorando y estaba pensando si dármelo, si no, de que lo estaban hablando con más jefes. Es un proceso largo.
Y yo en el que esperaba, pues estaba un poco cansado de esperar, también soy un poco impaciente, pero bueno, llevaba ahí medio ya ahí diciendo no sé si me van a llamar, si no me van a llamar, no sé qué va a pasar. Y decidiste echar Y currículum. este lunes empecé a echar currículum. Hoy estamos Literalmente a estamos a domingo. domingo. Han pasado 6 días y yo pues cogí por la mañana por LinkedIn, que por donde encontré el trabajo, le di a la sección de trabajo, busqué programador de Java, ¿qué es lo que yo hago? Empecé a echar una oferta tras otra, todo teletrabajo, ¿eh? Todas las ofertas te ponían, pagamos tanto, el horario este y teletrabajo. Encima son claras hasta las ofertas, que ni siquiera es de buscamos trabajador, condiciones ya te diremos. Claro. Pues yo empecé a echar ofertas y ofertas y ofertas, y el mismo lunes, un par de horas después, me llamaron como 5 o 6 empresas diciendo que ya estaban interesados en mi perfil. Con 6 meses de experiencia ya me querían. Porque ya ni siquiera es lo que comentaba antes de sin experiencia y muchas empresas grandes que te van a querer. Sino con un poquito de experiencia que tú tengas ya te quieren en cualquier lado. Y cuando tienes 2 años ya te quieren todos. Así que bueno, yo estuve echando currículum, me llaman muchas empresas y la gran mayoría me dijeron queremos hacerte una entrevista. No lo comentaba antes, el proceso de selección, pues ahora lo puedo decir con esto, que suele ser una entrevista de curso, bueno, una entrevista que primero te la hacen para explicarte las condiciones, que normalmente es lo que hemos explicado antes, del contrato indefinido, del salario, tal, que otro punto importante es que nunca te dicen lo que vas a cobrar, sino te dicen cuánto quieres cobrar, te dicen cuál es tu banda salarial, entre cuánto dinero te estás moviendo, cuánto quieres cobrar, cuánto esperas, y tú le dices, pues a lo mejor yo quiero entre 30.000 y 40.000 euros, lo apuntan. Y cuando te van a hacer una oferta te dicen, oye, pues te podemos pagar tanto. O pues sí, te vamos a pagar lo que nos has pedido. Pero normalmente te preguntan antes de hacerte una oferta. Así que bueno, te hacen una llamada para explicarte las condiciones, cómo es la empresa, un poco de información así de cultura de la empresa. Después te hacen una entrevista de recursos humanos, muy de película, de cuáles son tus aspiraciones, dónde quieres estar, dime tu experiencia. Y luego una tercera entrevista, que es técnica, en la que tú directamente hablas con el equipo, con tus futuros compañeros, en los que les dices cuál es tu experiencia, te hacen preguntas técnicas de, oye, ¿cómo haría una llamada a una base de datos? Oye, ¿cómo haría una prueba de un no sé qué? Claro, a ver si eres válido o no para el puesto. No es ni siquiera si eres válido, sino a ver lo que sabes. Tengo incluso un compañero que hizo una entrevista y le dijeron, comparte pantalla y haz un programa que haga esto. Y el chico pues no sabía hacerlo, buscó en Google compartiendo pantalla cómo hacer esto. Vio en Google cómo se hacía, lo hizo y le hicieron una oferta no por haberlo hecho en el momento, sino por haber buscado en Google. Le dijeron, es que nosotros no queremos a alguien que sepa hacerlo, sino a alguien que sepa buscarse la vida. Y le quisieron contratar solo por haber buscado y Claro, por saber desenvolverse. el haber sido humilde en ese momento y decir, pues no sé hacerlo, voy a buscarlo y lo voy a sacar en el momento. Pues por eso le hicieron una oferta de trabajo. Y pues eso, al final, la llamada para explicarte las condiciones, la entrevista de recursos humanos, la entrevista de étnica, y si te gusta, te hacen una carta de oferta. Que si te parece, ahí te va a poner toda la información bien clara, concisa, y si la firmas, te hacen un contrato. ¿Cuánto puede durar más o menos el proceso selectivo desde que tú echas la de esta, te contactan hasta que ya firmas el contrato y empiezas a trabajar? Pues lo que me pasó en verano, cuando yo entré en la empresa, fue todo muy rápido, fueron 2 semanas. Es decir, a mí un viernes me llamaron para explicar las condiciones, me mandaron un examen técnico al correo, que lo hice durante el fin de semana, y el lunes a primera hora me dijeron, oye, que queremos una entrevista con recursos humanos. Entonces ya fue buscar una cita, que fue en esa misma semana, y a finales de semana hice la entrevista técnica. Y pues ahí ya me hicieron el contrato, es que tardé 2 semanas en encontrar trabajo. Y a mi experiencia de hoy día, con 6 meses de experiencia, pues la primera empresa que me llamó el lunes me hizo una entrevista técnica el martes y el miércoles yo tenía una oferta. O sea, tardé 2 días en encontrar trabajo. Y después de eso, pues he tenido muchas más empresas que me han estado Y llamando. estamos hablando de 6 meses, que no es 4 o 5 años. Que no llevo yo 10 años trabajando ni soy un experto. Y es más, yo a día de hoy me considero pues muy novato a la hora de hacer cualquier cosa. De que yo tengo miedo a liarla cada vez que toco algo. De decir, y si no sé, pero al final la cosa esta de que una empresa te va a apoyar, te va a ayudar y te va a ayudar a sacar lo que sea. Que yo tenía mucho miedo y no sabía hacer las cosas y digo, a ver si me van a echar. Pero qué va. Luego te das cuenta de que no es así, que al Te revés, das cuenta de que ayuda. al final tus compañeros son maravillosos y te van a ayudar a lo que sea. Que después puede haber cualquier persona por ahí, pero por lo normal te van a ayudar siempre.
Y bueno, pues esta semana, aparte de esa oferta que daré de 2 días, pues me han estado llamando más empresas que me han hecho entrevistas pues de recursos humanos, entrevistas técnicas, y pues muchas de ellas a los 2 o 3 días me han hecho ofertas. Hice una entrevista técnica el viernes, nada más terminarla me llamaron a los 2 minutos haciéndome una oferta. ¿Cuál es, entre todas las ofertas que te han llamado esta semana, ¿Sí? dime cuál es las condiciones que menos te han gustado, que son buenas Vale. igualmente, Sí, porque pero eso también hay que decirlo. dentro de las de todo, dentro de Ujú. lo que te han ofrecido, habrá unas más buenas y otras más malas. Que igualmente las malas siguen siendo Sí. buenas, las cosas como son. Sí, sí. Pero que me digas cuáles son Vale. los dos extremos. Pues si te parece decir la que menos y la que más me ha gustado. Claro, eso es lo que quiero. Pues Por la favor, que gracias. menos fue la primera que me llamó también. Era otra empresa de estas grandes. Y lo que me dijo es que había que echar 43 horas semanales. De normal en un contrato tú echas 40, es decir, 8 horas al día. Sí, 8 horas y... Pues esta empresa me dijo que de lunes a jueves se echaban 9 y los viernes se echaban 7, lo que son 43 horas. Y bueno, Pero dentro... ¿Y el desayuno está dentro o está excluido? excluido, es decir, tú trabajas 5 horas, comes y echas las 4 que quedan. Y bueno, pues también te lo excusan un poco con el decir, bueno, tú vas a echar 43 horas semanales, pero después te damos 3 días de vacaciones en Semana Santa, que se suelen trabajar, 3 días de vacaciones en Navidad, para que te lo cojas entre Navidad y Año Nuevo. Aparte de las Aparte de vacaciones. tus vacaciones, que son días inhábiles, porque has echado horas de más. Claro, que te pones a contar, Sí. te pones a hacer cuenta y que hasta te conviene. Claro, tú dices, bueno, he hecho un par de horas más a la semana, pero después me dan días de vacaciones gratis. Que al fin y al cabo Que lo son pagas con la pagadas. familia y todo, y pagado Claro. y todo, es que te conviene. Entonces eso es lo que menos, porque al final estás echando más horas. Entre la hora de comida y las 9 horas que echas son 10 horas que echas al día. Si empiezas a las 8 termina a las 6 de la tarde. Así Que que... es como estás ahora. Sí. Pero bueno, tú lo compensas con el bien. Pero yo, por ejemplo, he hecho 42. Esta empresa me dijo 43, era nada menos. Yo el viernes he hecho 6 horas. Esta empresa me dijo echar 7. Que al final, pues, te dan esa hora, esos días de vacaciones. Y otro de los ajustes que te hacen es que normalmente desde junio hasta septiembre solo se echan 7 horas, que es la jornada de verano, que por ejemplo entra a las 8 y sale a las 3 de la tarde durante todo el verano. Y que está muy bien porque, oye, trabajas por la mañana y todo el día lo tienes libre. En verano hasta las 10 de la noche no se pone el sol. Así que te tiras todo el día por ahí, Y solo que, habiendo trabajado por la mañana. y que si es teletrabajo, cógete a comprar un Claro. pendrive y eso le metes una tarjeta así y te vas a la playa a trabajar. Exactamente, yo he trabajado desde casa de amigos que me he despertado por la mañana, he cogido el ordenador, he trabajado y a la hora de comer lo he cerrado y me he ido a la piscina. Entonces es muy cómodo, es decir, tengo el verano que solo trabajo por la mañana y después los viernes trabajo solo por la mañana, que por la tarde la tengo libre y tengo más días de vacaciones, pero se contrata esta, pues tienes que echar más horas semanales. Por lo demás, el contrato es definido, te dicen el salario, todo muy claro. Y poco más. También las condiciones de la retribución flexible, de tickets de restaurante, seguro médico, todo esto. No es que te lo den, sino que lo puedes sacar más barato porque a la compañía le hacen una oferta grande. Es decir, si tú nos vas a traer tantos empleados que lo saquen con nosotros, te lo vamos a cobrar más barato que si eres un particular. Entonces son como inconvenientes que tiene, pero después muchas ventajas. Esa es la que menos me ha gustado por el hecho de echar más horas. Al final el trabajo que hago es el mismo, es coger el ordenador, que tus reuniones, que esto, que lo otro. Y la que más me ha gustado, pues es una empresa, al final después de todas las ofertas estas, más o menos todos pagan lo mismo. O sea, es lo que yo he estado pidiendo, todas me han dicho pues 1000 euros menos, 1000 euros más, pero más o menos lo que yo he pedido. 1000 euros más, 1000 euros menos anuales. Anuales, no mensuales, mensuales sería una locura. Pero bueno, que la que más me ha gustado pues fue una empresa que ni siquiera era de España, era extranjera, me dijo teletrabajo 100%, yo trabajo para la empresa que está fuera, y se echaban 35 horas semanales. Es decir, pues 5 días, 7 horas al día. Es como si fuera la jornada de verano que hemos explicado, pero todo el año. Es que fuera de España Se las trabaja. jornadas laborales son de 7 horas. Sí. En Y muchas Francia, por empresas ejemplo, que ni siquiera trabajan los viernes. claro, es que en Francia, yo tengo amigos que están en Francia y por ejemplo son 7 horas diarias, o sea, 35 horas semanales es la jornada completa. ¿Me Claro. explico? Eso es la Pues bomba. a mí, Que ya me dirás la empresa que es cuando yo termine. sí, pues esta empresa me había ofrecido las 35 horas, que sería trabajar solo por la mañana de 8 a 3 todos los días. Incluso me habían dicho que era un poco flexible, de que si quiero entrar a las 7 y salir a las 2, estupendo por ello.
Y digo, trabajar solo hasta las 2 de la tarde y cobrar exactamente lo mismo que si trabajo hasta las 7, es que es una locura. Y después, pues esto lo ofrecen también todas las empresas, que toda la formación que tú quieras te la van a ofrecer ellos y ellos te la van a pagar. Es decir, tú te quieres sacar un curso de programación orientada a páginas web, te la van a pagar la empresa, porque a ellos les interesa que tú sepas eso para aplicarlo en el trabajo. Entonces, te lo van a pagar y te van a dar todo lo que tú necesites para desenvolverte en tu trabajo, todo lo que quieras aprender. Todo lo que sea formación te lo va a pagar la empresa. Y al final, pues, la que más me gustó es esta porque echaba muchas menos horas. Y al final pagaban lo mismo que otra que echaba el doble de horas. Y en la que echaba menos horas, Sí. también me comentaste que, por ejemplo, tenías más, si no me equivoco, tenías más días de descanso, ¿verdad? Sí. ¿Era esa? Sí, lo que me dijo esta empresa que me gustó mucho, que se me olvidaba también, que la empresa, como trabaja por proyectos, si el proyecto avanza bien, pues te daba un par de días de vacaciones de, oye, si estos días no vamos a hacer gran cosa, pues tómalo de descanso. O si no, días que terminan de trabajar antes porque ya han terminado el trabajo del día. Y muchos días que hay un puente, tú imagínate que hay un martes de festivo, te dan el lunes, incluso el miércoles de vacaciones de la empresa, vacaciones pagadas, que no tienes que gastar tus días, sino que te los regalan ellos, para que disfrutes ese puente sin necesidad de gastar tus días ni trabajar más horas otros días. Por hacer bien tu trabajo. Exactamente, porque la empresa va bien. Entonces, si va bien, si estás haciendo el trabajo, pues te dan más días de vacaciones solo porque la empresa lo quiere así. Entonces, esas condiciones tan buenas de decir, va a tener un trabajo muy flexible, va a tener días de vacaciones cuando los necesites, aparte de los tuyos, los que la empresa te regala, y el trabajar menos horas, me pareció una maravilla. ¿Y qué salario estaba? Porque también me dijiste que... Pues me ofrecieron, creo que 24.000 euros al año. Son 2.000 euros al mes, ¿eh? Estamos, ojo. 2.000 euros al mes, 12 pagas. Bueno, Lo sí. normal son 14 y las dos extras. Sí, pero que vienen Sí, a sí. ser 1.700 euros Exactamente, y luego es un dineral. 2 meses a año cobra 2.400. Sí, Estamos hablando... No, sí, 2.000. 17 por 2, 34. 3.400 3.400 ahora. Pero eso, que esta empresa pues, me lo puso todo muy fácil y que teniendo 6 meses un sueldo de 1.700, 1.800 euros, ¿en qué trabajo se espera eso? La verdad que sí. Es que en ninguno. 1.700 hablando de que tiene luego 2 pagas dobles, y es que eso es muy importante en unas navidades Sí, sí. que te viene... Que una Navidad cobren más de 3.000 euros por un trabajo de 7 horas al día y que encima te dan vacaciones por un tubo. Es que te dan esas vacaciones y 3.400 euros significa pilla maleta y vete. ¿De qué significa eso? Sí, sí. Pero bueno, Puede ser la oferta que no me gustó. Sin embargo, cuando yo llegaba a mi empresa, a mi puesto de trabajo, y le he dicho que estaba echando oferta de trabajo, yo he sido sincero también con mi empresa. Porque si ellos apuestan por mí, si me apoyan, si son sinceros conmigo, y yo no tengo problema, yo no tengo por qué mentirle a mi empresa ni esconderle nada. Entonces yo he llegado a mi jefe y le he dicho, oye, tengo esta oferta de trabajo. Y como yo quiero trasladarme de ciudad y moverme y no recibo respuesta por parte de la empresa, he encontrado esta oferta que me interesa. Entonces, antes de aceptarla, quiero hablar con vosotros. Y yo se lo he dicho a mi jefe, me lo han agradecido por contarles de mi parte, por no haber dado una espantada de, oye, que en 2 semanas me voy, que es más o menos lo que hay que avisar en una empresa antes de irte. claro, 15 días. Pues yo lo hablé con mis jefes y con mis compañeros de, me ha salido esta oportunidad y como vosotros sabéis que yo quiero moverme y no lo consigo a través de mi empresa, pues tengo otra oferta. Y yo no le dije ni a mala, ni a una amenaza, ni un ultimátum, ni nada. Yo lo estaba comentando. Y me dijeron que antes de firmar cualquier contrato con cualquier empresa, ¿Qué te esperas? que me esperase un par de días. Un par de días nada más. Ni siquiera me están diciendo espérate un mes. Porque así tampoco estoy desaprovechando esa oportunidad que me da otra empresa. Otra empresa antes de firmar te va a decir piénsatelo un par de días. Que es otra opción que me han dado. Muchas de estas ofertas que me han llegado me han dicho piénsatelo un par de días. Y hoy que estamos a domingo, mañana lunes muchas de ellas me llamarán para decirme que he pensado el fin de semana. Que me han dado un plazo para pensarlo. Mi empresa me dijo espérate un par de días. Esto me lo dijo el jueves. Y el viernes me volvieron a llamar mis compañeros y mi jefe y me dijeron que, bueno, que antes de perderme e irme de la empresa, querían hacerme ellos una contraoferta de que no firmara con otra empresa porque están muy a gusto conmigo, estoy haciendo mi trabajo bien y que no quieren perderme, así que me van a dar ellos el traslado. Entonces,
No es algo que puedan hacer, no es algo que sea fácil por políticas de empresa, por todo el movimiento que hay que hacer, por la gestión, porque a mí me parece algo tan fácil como decir, me voy a Madrid y me llevo mi ordenador, pero al final el tema de papeles, de impuestos, de lo que tiene que declarar la empresa, es un follón gordo que se monta en administración. Pero bueno, mi empresa, por no perderme, por mantenerme, me lo ha ofrecido. Decir, pues te valoramos y queremos que sigas con nosotros. Y me han subido el salario, me han ofrecido el mismo salario que me podían ofrecer cualquier otra empresa. Entonces, para que también me sienta valorado en el decir, no solo me están diciendo quédate y que sí que te vamos a dar traslado, sino vamos a pagarte más para que tú puedas pues independizarte, vivir tranquilo, no tengas problemas, que también es un punto que se aprecia muchísimo. No es simplemente coger el ordenador y vete, sino pues vas a seguir con nosotros, te vamos a dar facilidades, lo que necesites nos lo vas a pedir. Y mi empresa me ha hecho esta oferta para mantenerme, para seguir con ellos, porque al final es eso, de me valoran y es algo muy importante. Yo, Dios quiera que en un futuro me puedas enchufar por allí. No, hombre, ya en serio, me parece que es un muy buen trabajo el que tiene. Porque en cualquier empresa tú dices, me han ofrecido algo mejor y me voy a ir, y dicen, pues coge tus cosas y vete. Aquí me han dicho, espérate porque vamos a ver si podemos darte una solución antes de que me vaya. ¿De qué opciones tienes antes de firmar otro contrato? Y al final mi misma empresa me ha dicho que me quiere apoyar y que quiere estar conmigo. Es un poco de película, pero que no quieren que me vaya. Y yo ahora mismo, mañana, pues a todas las empresas estas que me han estado contactando durante esta semana, yo voy a hablarles sinceramente y les voy a decir, oye, pues voy a continuar con mi compañía. Ellos me están valorando, quieren que siga con ellos, me han dado esta oportunidad y voy a ser sincero y rechazar la oferta que me ha llegado esta semana. Por el simple hecho de que al final puedo seguir en el trabajo que tengo, en mi puesto actual y que estoy contento con ello. Claro, es que cuando una persona está contento con su trabajo, lo más importante es mantenerlo. Y que es recíproco, porque claro, tanto yo estoy contento con ellos como ellos están contentos conmigo. pues sí. Mira, yo ya quería terminar, ¿Sí? vamos a ir terminando ya. Ujú. Quiero hacerte una pregunta como para resumir, Sí. ¿vale? Quiero que en el periodo en el que, desde que tú empiezas a estudiar hasta ahora, hasta el día de hoy, quiero que me hagas una valoración personal Sí. de, bueno, a mí y a las personas que nos están escuchando, sobre qué es lo que realmente opinas, si recomienda las personas que quieren estudiar esto, si lo recomienda, qué es lo que, Vale. por dónde tiren, Sí. ¿sabes lo que digo, no? Sí, Que sí. hagas un resumen pequeñito Vale. y que diga, pues mira, yo recomiendo esto, esto y esto. Pues mi consejo a todas las personas que se lo estén planteando es que lo hagan. Porque ahora mismo es uno de los estudios con más salidas profesionales a corto plazo. Y que en un futuro, A corto plazo me refiero de entrar a trabajar, pero a largo plazo es que tienes la vida resuelta una vez que empieces a trabajar. Vas a tener trabajo estable, vas a tener un buen sueldo, vas a tener condiciones inmejorables, vaya. Y que no hace falta saber de ordenadores para estudiarlo. Es decir, vas a trabajar con ordenadores pero no tienes que saber nada. puedes entrar desde cero. Sí, yo entré desde cero y poco a poco fui aprendiendo, me fui sintiendo cada vez más cómodo y al final llegaba un punto en el que yo tenía mucho miedo también de entrar a trabajar porque no supiera hacer las cosas y te das cuenta de que es que nunca terminas de aprender. Cada día te van a enseñar algo nuevo, vas a buscar tus cosas por internet, vas a buscar apoyo en tus compañeros y siempre vas a tener las facilidades que necesites. La gente a tu alrededor te va a ayudar a conseguir lo que necesites y te van a dar plazos y te van a dar opciones y te van a dar todas las herramientas que tú necesites para desenvolverte en tu trabajo y tanto en el trabajo como en los estudios y vas a encontrar información en cualquier sitio, que hay mucha gente dispuesta a ayudarte y que no necesita nada para empezar. Directamente solo echarle ganas, empezar a entender un poco las cosas y cualquier persona puede. Es que no es algo de estudiar que necesite ni vocación, ni conocimientos previos, ni nada. Directamente, una vez que tú empieces, vas a empezar a entender todo poquito a poco, va a estar todo muy machicado, va a haber muchísima gente en el sector que pueda ayudarte y que cada vez te vas a sentir más cómodo y puedes encontrar tu sitio perfectamente sin saber nada previamente. Pues bueno, ya con esto nos vamos a despedir. Sí. Me parece que ha sido un podcast la más que de interesante. Él es
como hemos dicho, es Alejandro Román. Dejaré en la descripción del vídeo, dejaré sus redes sociales por si le queréis hacer alguna pregunta. Cualquier pregunta siempre Claro, podía hablar. alguna duda o lo que sea, ahí lo tendréis, ¿vale? Y bueno, que os vaya bien, que espero que lo elijáis si os gusta y que os hayamos resuelto dudas que tengáis. Y bueno, que lo hayáis disfrutado. Hasta luego.